Muy bien, pues si quieren podemos Muy bien. arrancar. Vale, Robert, si estás de Perfectísimo. acuerdo, yo modero. ¿O tenías otro plan? Como quieras, te envío nada más la semblanza de Rodolfo. Pues ya la tengo, pues es La- mi Tú ves. compatriota jarocho, ¿Cuál debe y ser, ya no? tengo ahí todo. Le escribí a la parroquia de Veracruz, mándenme Ándale, con café, con un sí, sí, lechero. sí, mándenme la semblanza Bien. de Rodolfo Cruz Vadillo y de volada. Sí, ya no, pues ya te voy a presentar con todo y los secretos de familia, ¿eh? Qué miedo, Empezaré güey. diciendo que tiene un gemelo. Entonces, Sí, un día de estos, me confundo. yo creo que Oye, sí, ¿es ¿eh? en serio eso? Sí, ¿no sabías? Con razón vas a tantos eventos, mandas a uno, Oye, Pues así tiene que se me ser, hace que ¿no? sí, ¿eh? Oye, se me hace que sí. Ojalá. Bueno, tengo que decir que sí hicimos travesuras, pero ya no se puede, pero de jóvenes sí. Ah, Ok, muy Perdón, ya, bien. ya, ya no interrumpo, cierro mi micrófono entonces. Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar con el evento que hemos organizado el día de hoy y quisiera, bueno, antes de otra cosa, pues intentar darle un poco de orden a mi presentación porque luego se me va de las manos y quiero proceder de la siguiente manera. Voy a presentar al doctor Rodolfo Cruz Vadillo que va a impartir una conferencia, como ven ustedes aquí en el cartel que hemos diseñado también como parte de la promoción que estamos haciendo al doctorado en filosofía social y los invitamos a estudiar este excelente programa. No hay otro como este programa, este es el mejor sin duda. Y van a ver ustedes ahora las cosas interesantes que está haciendo el profesor Cruz Vadillo y que tienen todo que ver con lo que nosotros estamos desarrollando y lo que nosotros queremos aterrizar y hacer desde la filosofía también. Así que primero voy a presentar al doctor Rodolfo Cruz Vadillo. En segundo lugar, voy a ceder la palabra a mis compañeros de promoción de la universidad para que nos hablen un momento acerca de nuestro programa de doctorado. Y en tercer lugar, le daré la palabra a Rodolfo para que haga su presentación y la desarrolle como la tiene planeada el día de hoy. Entonces empezamos en este orden. Bienvenidos a nuestra sesión del Seminario de Filosofía Social, adscrito a la Facultad de Filosofía de la UPAEP, adscrita también al doctorado en Filosofía Social, que, que recientemente impulsamos, ya tenemos dos generaciones y vamos por la tercera, y el profesor Rodolfo nos va a hablar hoy de los retos en torno a la producción de conocimiento sobre educación inclusiva y discapacidad. ¿Quién es Rodolfo Cruz Vadillo? Bueno, pues es un gran amigo para empezar, es un gran maestro, es un gran pedagogo, es un gran investigador reconocidísimo a nivel nacional e internacional. Nos honra el día de hoy con su presencia y voy a leer su semblanza. Además de ser veracruzano, como ya dije, él realizó estudios de licenciatura en sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en investigación educativa por la Universidad Veracruzana, mi alma mater también. Es especialista en docencia por ¿qué es? UVM, la Universidad Veracruzana, ¿Universidad qué? Valle. La Universidad del No, Valle de México, perdón. ajá, está bueno, Es sí. maestro en necesidades educativas especiales por la Universidad Cristóbal Colón, especialista en investigación educativa por la Universidad Pedagógica Veracruzana, licenciado en educación primaria por la Escuela Normal La Paz de Veracruz. También realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud y Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México y una estancia de investigación en la Universidad Oberta de Cataluña, Barcelona, España. Además, tiene un postdoctorado en teoría crítica y perspectivas político-metodológicas sobre educación inclusiva, transformadora en el sur global, realizado en el Centro Latinoamericano de Educación Inclusiva en Chile. Actualmente es candidato a doctor en pensamiento crítico por el Centro Latinoamericano de Pensamiento Crítico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, mi querido Rodolfo. Y, y bueno, la verdad es que ha publicado muchísimos artículos.
Yo conozco de primera mano un libro que publicó hace 2 años sobre inclusión educativa en las universidades y bueno, es un gran investigador. Gracias, Rodolfo. Yo seguiría leyendo tu semblanza, pero es muy extensa. Has hecho muchas cosas y te admiro muchísimo y podría señalar también que es investigador de tiempo completo de la Facultad de Educación de la UPAEP, nuestra casa de estudios, al mismo tiempo que es investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, con un reconocimiento nacional importantísimo. Bienvenido, Rodolfo. Gracias por estar con nosotros, por tu disposición para estar hoy y siguiendo el orden que he propuesto. Pues vamos a hacer una pausa, vamos a ceder la palabra a nuestros compañeros de promoción para que nos hablen de el programa de doctorado en filosofía social. Es una invitación abierta para que estén con nosotros. Adelante, compañeras. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Qué bueno que el día de hoy nos acompañan en este interesante webinar. Y este webinar justamente está apoyando o viene desde el doctorado en filosofía social. Y la intención antes de comenzar es que conozcan un poquito más sobre este programa y sobre todos los beneficios que tiene para quienes se inscriban en este programa. Bien, pues les voy a hablar muy rápido de los beneficios, iniciando porque desde el área de promoción, desde o para el área de posgrados, contamos con más de 80 programas académicos entre maestrías, especialidades y doctorados en diferentes modalidades, tanto presencial, videoconferencia, que sería algo muy parecido a lo que estamos haciendo en este momento, y bueno, actualmente contamos también ya con programas mixtos. Lo que hoy nos trae y los tiene aquí es el programa que pertenece a los posgrados en artes y humanidades, que es el doctorado en filosofía social. Como ya lo mencionaban hace un momento, el doctorado en filosofía social ya tiene 2 generaciones que están cursando y este 2025 sería la tercera generación que estaría entrando. Y pues como pueden ver en la pantalla, este programa tiene pues diferentes objetivos, entre ellos, Perdón, se, Grecia, yo no puedo ver nada en la pantalla, no sé los demás. Sí, sí a se ver, ve. Sí, Yo Sí, sí se veo. ve. Sí. estamos perdón. en el slide de competencias profesionales. Sí, sí, todos están conmigo. Sí. Sí. Ok, ok. Gracias. Em, Entre las competencias profesionales que este programa tiene, pues es generar productos científicos con una metodología filosófica, organizar el conocimiento filosófico, también intenta construir explicaciones teóricas globales y coherentes para dar soluciones a problemáticas actuales. Y dentro de del perfil que ustedes obtendrían al finalizar este programa en doctorado en filosofía social, pues bueno, se encuentra analizar críticamente la realidad social y sus principales problemáticas, sintetizar diversas propuestas de filosofía social y también, pues bueno, la posibilidad que tendrán ya de evaluar los argumentos principales del estado actual de la cuestión para justificar alguna postura propia. Y bueno, este es a grandes rasgos el plan de estudios del doctorado. El doctorado tiene una duración de 4 años divididas en 8 semestres, 8 cuatrimestres, en donde ustedes pues irán avanzando en todas estas materias que ofrece este programa, y al finalizar el programa ustedes serán capaces de defender su tesis para obtener el grado en filosofía social. Si alguien está interesado en conocer mayores detalles, en que vayamos revisando cómo se van tomando las materias, eh, demás, pues bueno, podríamos ya hacer alguna sesión independiente para que pues tomemos tiempo y le restemos tiempo a la plática que se tiene preparada para el día de hoy. Dentro del claustro académico del doctorado, tenemos al doctor Roberto Casales, que el día de hoy nos acompaña, la doctora Livia Bastos, la doctora Cintia Candelaria, el doctor José Martín, el doctor Ruber Sánchez, el doctor Jorge Medina Delgadillo, todos ellos, pues bueno, investigadores de UPAE. También, si alguno de ustedes quisiera conocer más sobre el claustro académico con el que cuenta este doctorado, en la página oficial de la universidad están descritos cada uno
de sus perfiles, de sus principales investigaciones, de sus áreas de investigación en la página de la universidad. O también yo se las puedo hacer llegar con mucho gusto. Y bueno, ¿qué es lo esencial de este programa? Este programa en filosofía social tiene dos modalidades, presencial o videoconferencia. Presencial es la modalidad que todos conocemos de venir a la universidad. La modalidad videoconferencia es sus clases en vivo, pero no necesitan trasladarse a la universidad. Estaríamos haciendo un ejercicio muy parecido al que estamos haciendo con este webinar, en donde su clase sería en vivo, pero a través de la plataforma Zoom. Los periodos académicos, como ya les mencionaba, son periodos académicos semestrales y la duración del doctorado es de 4 años, llevando 2 asignaturas por periodo. El horario de las clases está propuesto para jueves y viernes de 18 a 21 horas y el inicio del siguiente periodo escolar será en julio del 2025. Y bueno, el proceso de admisión es muy sencillo y todo se hace en línea, solo vamos a llenar una solicitud de admisión. Posterior a ello vamos a subir algunos documentos, se realiza un examen psicométrico y el último paso es una entrevista con el director del programa. Actualmente, estos son los costos que tiene el doctorado en filosofía social. Hay una inscripción única de 7,550 y las mensualidades se calculan a partir del número de créditos cursados durante el cuatrimestre o el semestre y aproximadamente una colegiatura mensual con 2 asignaturas es de 10,730. Al ser un programa relativamente de reciente lanzamiento, tiene un beneficio exclusivo. El beneficio es una beca directa del 50% en las mensualidades, en donde nuestras colegiaturas entonces pasarán de 10,730 a pagos de 5,365 pesos. Además, contamos con otras becas, como una beca investigación, la cual puede ir desde un 50%. Esta beca tiene otras características, hay que someterse a un proceso de beca y a una convocatoria, pero podrían alcanzar mensualidades con un descuento de hasta el 85%. Y hay un beneficio que también, bueno, aquí en la universidad se conoce como beneficio eclesiástico, que es del 100% de colegiaturas en las mensualidades, 100% de descuento en las mensualidades. Y bueno, por último, en pantalla están mis datos completos por si alguien está interesado, necesita más información sobre este doctorado, quiere hablar con el director académico, tiene algunas dudas de cómo se van las materias, de qué van, cómo abordar, qué temas podrían incluir en sus tesis, qué líneas de investigación tiene el doctorado. Con gusto podemos hacer alguna cita para que vayamos despejando todas estas dudas. En el chat, en este momento les voy a dejar una liga de registro, pero este registro es de asistencia al webinar. Entonces, por favor, les pido a los asistentes, si son tan amables de llenarlo, son datos generales para que se pueda tener este registro y podamos tener sus datos. ¿Okay? Si alguien tiene alguna duda en este momento, bueno, estoy para responderlas o bien están mis datos y con gusto yo estaré en contacto con ustedes. Muchas gracias por el espacio, espero disfruten mucho el webinar y también esperamos se unan a este doctorado en filosofía social. Muchas gracias, Grecia, por esta presentación tan puntual. Recordarles, si alguien está interesado en estudiar con nosotros, mande un mensajito a Grecia, escríbanos en el chat para darle el seguimiento y ponernos en contacto directamente. Y bueno, no se diga más. Vamos a empezar entonces con la conferencia que ha preparado el doctor Rodolfo Cruz Vadillo en torno a retos en torno a la producción de conocimientos sobre educación inclusiva y discapacidad. Querido Rodolfo, bienvenido, no te quito más el tiempo y arrancamos. Muchas gracias. Bueno, yo espero que ella se vea mi presentación. Bueno, pues gracias por la presentación. La verdad, amigo, pues se ve que me aprecias porque en realidad yo estaba escuchando y decía, pues no sé si es cierto, pero bueno, sí, se ve que hay este cariño de paisano, ¿no? Y bueno, pues cuando uno también da el que lean, pues lo único que sí queda claro es que ya estoy viejo, ¿no? Porque dices, ¿qué edad debe tener para haber hecho esto A, B, C, D? O sea, no aparece más que mi edad ahí, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias, yo un gusto estar aquí, también un reto porque tengo que decir que cuando uno trabaja en este espacio, bueno, ahora viéndolo
lo de el doctorado, digo, pues yo creo que en algún momento me voy a tener que inscribir, ¿no? Al doctorado también, porque parece que, bueno, algo yo voy a trabajar de eso, pero siempre hay una necesidad de como de precisión y qué más, que con filósofos como yo conozco del nivel de los colegas de la Facultad de Filosofía y de los que están ahí, como profesores en el mismo doctorado, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar, entrar de lleno al tema. Y bueno, pues yo les comparto, lo que yo les quiero compartir hoy tiene que ver con el resultado de reflexiones, de trabajo que he hecho sobre esta temática. La línea de investigación que yo cultivo tiene que ver con el tema de educación inclusiva en los espacios escolares y específicamente con discapacidad y bueno, con otras condiciones que están ahí alrededor de la discapacidad que llevamos ahí tocando y que bueno, pues que me ha llevado a interrogarme. Cuando uno inicia un tema, ahora para los interesados del doctorado, yo diría, el doctorado te cambia la mirada porque te cambia la vida también. Lo que sí empieza a pasar es que lejos de que tú te creas cuando has trabajado sobre un tema que lo tienes más resuelto, es decir, que lo tienes todo muy, muy claro, no, al contrario. No, yo estoy a punto de ir con mis amigos filósofos para decir por qué tengo más preguntas. Y ahí van a decir, pues ahí está la filosofía, porque es la cuestión de la pregunta. Porque cuando uno se mete más en un tema, lo que empieza a aparecer no es que tú digas, bueno, eso sí pasa en algunos, ¿no? Pero no es que tú digas, ay, ahora sé mucho, ¿no? Dices, ahora no entendí. O sea, yo ya no estoy entendiendo como yo pensaba. Porque lo que en algún momento fueron certezas, hoy por hoy más bien son interrogantes que empiezan a surgir en la medida que más te aproximas. Y entonces ahí sí que viene el papel, vamos a decirle, filosófico, porque pues es la posibilidad de hacerte nuevas preguntas sobre el objeto. O sea, yo ya tengo, ¿qué será? Antes del doctorado inicié con el tema y ya debo tener fácil, fácil, como 15 años trabajándolo. Y lo que tengo ahora son más preguntas y dudas que certezas de cuando yo inicié. Cuando yo inicié, pues sí, uno ingenuo, sí, ya lo sé, esto es la inclusión. Y ahora ya no estoy seguro ni eso es la inclusión, ni cómo entender la discapacidad, ni cómo entender, por ejemplo, el tipo de investigación que se hace para producir el conocimiento. Es lo que yo quiero compartir con ustedes, ¿no? Un poco verlo como también parte de la experiencia que va uno teniendo cuando vas cultivando un tópico, ¿no? Y qué es lo que me ha pasado a mí. Y bueno, pues lo primero en este tema, en esta cuestión metodológica, tiene que ver con preguntarnos, es una pregunta filosófica también, por supuesto, pero dentro de eso epistemológica, metodológica, porque miren, cuando vamos a aprender algo, por ejemplo, cuando nos inscribimos en un doctorado y vamos a emprender una investigación, la gran pregunta, o sea, lo que nosotros empezamos a interrogarnos es por el método, ¿no? Es decir, ¿cómo le hacemos para conocer? Una pregunta epistemológica, ¿cómo le hacemos para conocer? Y entonces podemos caer en la trampa, que eso yo estoy seguro, porque ahorita por eso me acerqué a ver las temáticas, que me pareció muy interesante el doctorado, porque vamos a encontrar que eso, a ver, paréntesis, no es que sea equivocado, ¿va? O sea, no es que sea equivocado totalmente, pero vamos a encontrar de repente con que la propuesta es que tú lleves estadística uno 2 3 inferencial, descriptiva, no sé qué, no sé cuánto y bla, bla, bla. Y que entonces si tú eres un buen investigador en la medida en que dominas programas como el SPSS, la estadística, el análisis correlacional, el quién sabe qué, porque todo. Perfecto. Bueno, ¿cuál es el efecto que eso tiene, ¿no? Y cuando nos estamos formando? Es reducir la complejidad del acto heurístico, investigativo, de construcción de conocimiento a una cuestión técnica. O sea, es decir, la idea, fíjense, ahorita lo vamos a ver y yo espero no meterme en cabezas de once varas porque tengo que decir que mis colegas son de alto calibre, entonces puedo decir, puedo caer en un epistemicidio y bueno, ya después me lo dicen, ¿vale? Pero a ver, el gran problema que tenemos, sobre todo en nuestra área, ¿ok? En nuestra área, porque a ver, sí que cuando yo trabajo desde la biología, por ejemplo, el objeto biológico, que es una planta, pues es inerte, ahí sí se mueve, es una piedra y ahí está. Yo llego, me coloco como el sujeto que conoce, la describo, etcétera, etcétera, y ya. Y entonces aplico el método, un método que nos han hecho creer que es universal, todos lo aprendimos en la escuela. Bueno, los de RBD para acá sabemos que está el método científico, ¿verdad? ¿No? Observación, establecimiento de hipótesis y todo. Bueno, entonces
La idea de repente que nosotros tenemos cuando pensamos en hacer investigación es que lo que nosotros hacemos es aplicar el método científico y ese método científico es el que va a hacer que nosotros descubramos lo que estábamos investigando. No sé, es como que ese método lo aplico y desvela, que se quita el velo de ignorancia de lo que yo quería conocer y me lo arroja así, cristalino, sin problema, porque yo seguí el método. Y si seguí el método, quiere decir que los datos que obtuve, pues son la representación, copia fiel de la realidad, ¿vale? O sea, yo sé que aquí me estoy metiendo en camisa de once varas porque habría que decir qué es esto de la realidad, qué es esto de lo real, pero bueno, yo lo estoy hablando así como en la cuestión, vamos a ponerle así, coloquial, ¿no? O sea, que el método da cuenta de un objeto que no era visible, que fue visible mediante el método y que yo pude conocer. Y que ahí está, aparece frente a mí. Es esta idea de yo lo descubrí, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros empezábamos a ver estas cuestiones de método, nos damos cuenta que no solo, a ver, que el método, o sea, que esto no es un problema del método, ojo, es un problema del investigador, que el método no solamente es algo que yo puedo traer de cualquier disciplina, de cualquier área, y traerlo así e imponerlo, ¿verdad?, a una realidad y hacer hablar esa realidad, porque una vez que yo bajé el método, soy capaz de explicar, porque el método me permite visibilizar cosas, ¿no? O sea, que el método, como es a nivel técnico, es universal, es ahistórico y no tiene nada que ver con el contexto, por ejemplo, del descubrimiento, ¿no? Entonces, de repente la ficción que tenemos, tengo que aclararlo, en este campo, porque acuérdense, mis amigos filósofos nos pueden hablar mucho mejor de esto, pero del positivismo, o sea, este positivismo que, bueno, pues Augusto Comte, cuando dice, pues vamos a intentar comprender nuestro mundo, te trae el método de las ciencias naturales. Entonces, fíjense, el problema no es el método de las ciencias naturales, porque nos queda claro que el método de las ciencias naturales ha funcionado. Bueno, o sea, que si no hemos llegado a grandes cosas, a otras no, pero a grandes cosas con el método de las ciencias naturales. Pero el problema más bien es si no tiene que haber una relación, o sea, si el problema no es de inadecuación entre la imposición de cierto método para conocer y las características y cualidades del objeto, ¿ok? O sea que la pregunta es, si sea cual sea el objeto a conocer, el sujeto a conocer, yo puedo utilizar el método que es universal y ese per se me va a dar resultados. Bueno, yo parto del supuesto que eso es problemático y yo lo voy a intentar explicar a partir de mi experiencia con temas, por ejemplo, como discapacidad, trastornos, neurodiversidad y la cuestión de la inclusión, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, el problema no es este método científico que es traído de las ciencias naturales, donde ahí vamos a poner función, sino es traer el método tal cual e intentar ubicarlo con otro objeto que no responde a este objeto donde el método emergió, donde el método fue construido, ¿no? Entonces ahí tenemos un reto que me parece, por ejemplo, que ahorita en el marco del doctorado en filosofía social es muy interesante, porque vamos a ver que el problema, como les decía, es de inadecuación. Es decir, la idea es que yo en lo social, en las humanidades, es muy difícil que yo trate a las cosas de las humanidades y las ciencias sociales como si fueran cosas de la botánica, de la física, inertes, ¿no? Ahí tenemos un primer problema. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta idea de que yo descubro la naturaleza de lo social empieza a ser problemática, porque algunos van a decir, bueno, investigador, es que por más que tú quieras ser objetivo, ya hay un ejercicio hermenéutico de entrada, ¿no? O sea, algunos, por ejemplo, en la filosofía está todo el giro lingüístico. Y entonces lo que va a decir es que, mira, cuando tú quieres explicar lo social, tú, tú, entre lo social, entre ese fenómeno social y tú, hay mediaciones. O sea, hay algo. O sea, tú no estás en línea directa con lo social, sino que cuando tú quieres explicar lo social, lo que haces es usar el lenguaje.
Y cuando usas el lenguaje, decía el segundo Wittgenstein, el límite precisamente de la explicación de los mundos, de nuestro mundo, está en ese lenguaje. Y entonces, cuando tú describes por medio del lenguaje esa realidad, lo que se te olvida es que hay ahí la interpretación. O sea, ahí ya estamos interpretando. ¿Por qué? Porque aquí nosotros lo vamos a ver en ciencias sociales y humanas, que usamos mucho la analogía. ¿Para qué nos sirve la analogía o para qué nos sirven las metáforas? Nos sirven para intentar explicar algo que es muy complejo, ¿verdad? Eso lo usamos los profes, ¿no? O sea, cuando queremos explicar algo muy complejo, por ejemplo, cómo funciona la mente, el cerebro, y le decimos, pues hace cuenta que es una computadora. Y tiene dispositivos de entrada, de dispositivos de almacenamiento, dispositivos de salida, sí, pero nosotros sabemos que el cerebro no es una computadora. Usamos la analogía para explicar algo que es complejo, pero yo no puedo confundir la analogía con el objeto, porque se parecen, pero no son precisamente idénticos. Entonces, cuando no son precisamente idénticos, el problema, cuando no tenemos esa vigilancia epistemológica, de repente es que nos traemos la analogía y pensamos que pasa del ámbito, por ejemplo, esta que pasa del ámbito de la computación, pasa al ámbito de las humanidades, de la neuropsicología, de la psicología, y que no pasa con resabios, que ahí sí es la tarea del investigador rescatar. O sea, es que la analogía de un campo de conocimiento, un concepto, ¿no? Un constructo de un campo de conocimiento a otro, corre el peligro de traerse resabios que no precisamente responden a las características y cualidades, pero que sí que responden a una cuestión de interpretación, ¿no? Entonces, a ver, yo aquí he asistido, bueno, a muchos, pero con mi formación de sociólogo, me gusta mucho un texto de Bourdieu, ahí debe decir 2021, ¿verdad? Hasta ese año no vive Bourdieu, este, que se llama Las trampas de la investigación, ¿va? En las trampas de la investigación, a ver, por qué traigo a Bourdieu? No, a ver, no es solo porque hay este hashtag I love Bourdieu y yo tengo un póster en mi habitación de Bourdieu y le agradezco todos los días, no, sino porque hay en la experiencia de Bourdieu algo que me interpela. Bourdieu empieza a hacer un trabajo así, o sea, desde esta tradición positivista que él supera, se trae una mirada que hace que muchas personas lo tachen de cuantitativista. O sea, es decir, de la idea que piensa Bourdieu que él puede establecer grandes teorías a partir de los datos. Eso se lo debe a, bueno, por ejemplo, Durkheim con el suicidio, ¿no? Como explica el suicidio solo a partir de estadísticas. Entonces, Bourdieu, este último Bourdieu, ¿verdad? Lo que quiere es demostrar que él no es tan cuantitativista. O sea, es decir, como diciendo que yo agarro, aplico el método cuantitativo y obtengo los datos. Y en este de las trampas de la investigación, lo que empieza a decir es, bueno, primero, que el método no es un asunto de técnica, no es un asunto que sepas de estadística, no es un asunto solamente reducido a una cuestión como de cómo tú trabajas con los datos meticulosamente, ¿no? Sino que ese método está íntimamente ligado, por ejemplo, a las condiciones en las cuales emerge. O sea, que esto más o menos lo explicaba yo en un inicio. Cuando surge este método científico en las ciencias naturales, ese método científico de las ciencias naturales, vamos a ponerlo así, está pensado en los objetos de la naturaleza, ¿vale? Pero aunque yo quiera pensar que eso lo ha hecho mucha sociología de mucho tiempo, todavía actualmente hay, que lo social es el doblete, dice Foucault, ¿no? El desdoblamiento de lo natural no es tan natural, ¿sí? O sea que si bien hay elementos del orden de la naturaleza en lo social, nosotros no podemos decir que no podemos tratar lo social como si fuera lo natural. O sea, aquí hay un problema ahí de método y relación con su objeto. Si se dan cuenta, lo que Bourdieu nos quiere decir es que yo tengo que pensar en un método que nos sirva para comprender este objeto. Fíjense, aquí todo el tema de la filosofía, o que aquí es central, porque lo que nos dice es, aguas investigadores, tú no puedes usar un método, decía una maestra que quiero mucho, maestra Marcela, ¿no? Es decir, tú no puedes usar un método que sirva para sentar a la realidad, amordazarla, darle tehuacanazos y hacerla hablar, ¿no? Y decir, como el Chapulín Colorado, lo sospeché desde un principio, no, que tú tienes que pensar en que para conocer algo
tiene que haber una relación entre el método de conocimiento y ese objeto de conocimiento, ¿vale? Bueno, y en eso Bourdieu, que era tachado de cuantitativista, pues empieza a sospechar, por ejemplo, que los datos no son descubiertos. Es decir, que en ciencias sociales, en las humanidades, cuando yo voy descubriendo cosas, no es como el científico o biólogo que descubrió una nueva bacteria, ¿vale? O sea, que lo que yo voy descubriendo son también construcciones, ¿verdad? Efectos, resultados de el objeto de estudio que yo delimité, ¿vale? Y el método que usé. A ver, ¿a qué va esto? No estamos hablando de relativismo, ¿no? Porque todos decir, cualquier verdades, no. Lo que estamos diciendo es que, que el método per se, en relación con un objeto, ya trae de fondo la construcción del dato. Es que depende, va a decir, a ver, qué método ocupas frente a qué objeto, y ese método lo que va a hacer es visible ciertas cosas, pero va a dejar en el plano de las sombras otras, que al método no le alcanza. Por eso hoy la discusión entre los métodos mixtos, que lo cual y que lo cuanti. ¿Por qué? Porque la discusión está entre que lo cuanti no logra captar ciertos elementos que sí el paradigma cualitativo sí lo logra hacer y viceversa, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que cuando ustedes, estudiantes, ¿no? Hacen investigación, pues yo diría, lo más ingenuo que podemos hacer es decir, descubrí la realidad. No, o sea, una vigilancia de nuestra parte es decir, yo tengo que ser capaz de decir qué tanto he producido este dato, ¿no? Y eso implica, como lo que va a decir Bourdieu, una reflexividad práctica de autoobservación. Decía Bourdieu, hay que objetivar al sujeto objetivante. El sujeto objetivante es el investigador. Y de repente, el problema es que el investigador en ciencias sociales y humanas sí tiene un papel que no logra llegar a la objetividad, por ejemplo, que sí puede tener el biólogo. ¿Por qué? Porque se nos olvida que nuestros objetos de estudio, nuestros sujetos de estudio, son personas como nosotros. Y eso lo que facilita es que tengamos sesgo. Fíjense que aquí es una cuestión que trabaja Foucault en un texto que se llama El poder psiquiátrico. Porque, a ver, no es que Foucault no crea que existe una verdad. Foucault dice, debe haber una verdad. Ahí debe haber una verdad, pero es medio escéptico. Pero dice, pero no estoy seguro que hoy nosotros tengamos en posesión los métodos, los mejores métodos, infalibles, perfectos, precisos, maravillosos, sin iguales, non plus ultra, que ya nos llevaron a ella. Bueno, si así fuera, chicos, pues ya estaríamos frente al fin de la historia, ¿no? Es decir, pues ya ni se estudie nada porque pues ya todo está dicho, ¿no? A ver, aquí la posibilidad y el campo, por ejemplo, de las filosofías sociales, yo diría vamos a descubrir nuevos métodos. Entonces, Foucault diferenciaba entre la verdad de descubrimiento y la verdad de acontecimiento. Entonces, él decía que la verdad de descubrimiento, ¿verdad? Pues es esta idea acerca de que nosotros, cuando conocemos en el plano social, lo que hacemos es descubrir las cosas, así, o sea, como el biólogo que descubrió una planta y una bacteria, ¿verdad? Y pues que ya, eso está, de una vez y para siempre. Foucault va a decir, bueno, es que eso no es que sea verdadero, es que tiene estatus de verdad. Va a decirlo más precisamente voluntad de verdad. ¿Por qué? Pues porque todos hemos tenido en nuestra experiencia que lo que era verdad, que lo que tenía estatus de verdad en algún momento, hoy no lo tiene. Por ejemplo, cuando yo estudié la primaria, ya no recuerdo cuántos planetas había, pero después dijeron que siempre no. Pero después dijeron que siempre sí, que sí es planeta, que no es planeta, no sé qué. Bueno, a eso se está refiriendo Foucault con esta verdad acontecimiento. O sea, porque lo que va a decir es que las verdades, el estatus de la verdad responde también a las condiciones, ahí está Thomas Kuhn con la estructura de las revoluciones científicas, políticas, sociales, económicas del momento. Por ejemplo, Giordano Bruno lo quemaron porque él estaba en contra de la perspectiva geocéntrica, él hablaba de una visión heliocéntrica. Giordano Bruno fíjense, Giordano Bruno tenía la verdad, pero no estaba en la verdad. Tenía la verdad, pero no estaba en la verdad, porque la verdad era que era lo contrario de lo que él decía, ¿no? Y por eso fue quemado, ¿por qué? Pues porque aunque él tenía razón, no estaba precisamente en el juego de verdad, dice Foucault, de la época. Bueno, ¿eso qué nos tiene que decir? Yo siempre les digo, pues nos tiene que dar humildad, ¿no? Hoy veía un comentario que le ponía con todas ganas
Robert a un investigador que dice, la élite y lo máximo, decía, pues ni la élite ni nada, ¿no? Y decía, yo decía, efectivamente, ¿no? Humildad. O sea, esto nos tiene que llevar a una humildad epistemológica, filosófica, acerca de que yo no he logrado hoy por hoy tener la verdad última, sino que es una constante búsqueda, porque las verdades de acontecimiento pueden sesgar, ¿no? Bueno, esto, esta discusión yo la quería poner porque me permite un marco para ir pensando lo que sigue, ¿no? Porque a mí, desde que yo inicié este trabajo, o ya como lo escucharon, yo pertenezco a la Facultad de Educación. Entonces, los trabajos que yo realizo son en el ámbito educativo. Fíjense que si bien la educación antecede a la escuela, todos cuando pensamos en educación, solo la pensamos en su parte institucionalizada, que es la escuela. Entonces, cuando uno dice, tienes derecho a la educación, ¿va? El derecho a la educación es que vayas a la escuela. Entonces hemos confundido, ¿verdad? La educación que es anterior a la escuela, que se da antes de que hubiera escuela, y si pensamos en sentido amplio, la educación que se da de la madre al hijo, de la comunidad, de la tribu al recién llegado, ¿verdad? Lo hemos confundido con su parte institucionalizada, es decir, la escuela ha institucionalizado la educación. De tal suerte que hoy por hoy nosotros no nos imaginamos educación que no sea en la escuela. Incluso si decimos, eres una persona educada, no solamente es porque tengo valores y soy respetuoso, sino también porque he pasado mucho tiempo en la escuela. Bueno, fíjense que ese es el primer reto epistemológico, diría Gastón Bachelard, el obstáculo epistemológico que de repente empezamos a tener los investigadores que intentamos investigar fenómenos en la escuela. ¿Por qué? Porque nosotros, yo en este caso, pero muchos de ustedes, somos los peces que no sabemos que vivimos en el agua. O sea que el problema es que yo entré al preescolar 3 años, 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de prepa, 4 de licenciatura, bueno, aventé 5, la maestría, el no sé qué, el no sé cuánto, bueno, si ustedes se dan cuenta, y además salí y trabajé en la escuela, yo no he salido de la escuela, ¿va? Entonces, esto que dice Bourdieu de la autoobservación, que yo diría esta metacognición distribuida de que nosotros tendríamos que hacer no solo en los estudiantes, ¿verdad? Sino también de nosotros mismos, bueno, diría Bourdieu, esta reflexión, ¿verdad? No la hemos a veces llevado a otro nivel, de tal suerte que nosotros hemos pensado que la escuela es casi un ente natural. Es decir, así como ubicamos la selva, la sabana, la tundra que nos enseñan en la primaria, la escuela es algo así. ¿Sí me explico? O sea, es decir, es lo que tiene que ser naturalmente. Y eso no nos ha permitido precisamente repensar o reflexionar más allá de lo que el espacio escolar lo permite. A ver, dicho de otra forma, uno de los retos que tenemos para investigar en educación es que podamos desnaturalizar, desmontar a la escuela como si fuera una cuestión biológica y natural y verla en todo lo arbitrario que tiene, en todo lo histórico, en toda la respuesta que tiene la escuela. Y cuando hablo de la escuela hablo de todo, hasta la universidad. ¿Por qué? Porque no es algo natural, es algo que hemos construido. Sin embargo, fíjense, está tan arraigada esta idea de la escuela, fíjense, que nosotros, por ejemplo, tenemos ideas de qué es el desarrollo humano. Ojo, porque por desarrollo humano podemos entender muchas cosas. Por eso puse aquí una visión extendida y compleja. O sea, el desarrollo humano que tiene que ver con toda la complejidad de lo que somos nosotros, del humano, que no solo tiene que ver con psicología, o sea, con elementos de orden cognitivo, pero que no solo se restringe con elementos de orden biológico, pero que no solamente tiene que ver con lo social, sino todo eso, con lo político, todo está ahí, ¿no? Fíjense, entonces, de repente lo que yo me he encontrado en estos temas es una confusión, o sea, producto de qué? De este no ejercicio metacognitivo acerca del desmontaje del dispositivo escolar. Porque yo tengo una idea de que el desarrollo humano, bueno, ahí está, cuáles son las características, elementos del desarrollo humano. Pero lo que yo creo es que el desarrollo humano se desdobla en el desarrollo escolar. Y yo como profesor creo
que es en la escuela donde yo puedo hacer visible las problemáticas que puede presentar alguien en cuanto a su desarrollo humano normal, no patológico, sano. A ver, entonces, me puede decir ahorita Alejandrina que te estoy viendo, oye, Rodolfo, pero en la escuela sí podemos ver cosas. Bueno, sí, yo no estoy diciendo que no. Lo que yo estoy, se van a dar cuenta que mi pleito es contra ciertas formas de reduccionismo. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro, ¿verdad? Y eso los filósofos, bueno, se han cansado de explicarlo una vez, que lo humano desborda cualquier modelo que nosotros podamos imponerle. ¿Va? O sea, que eso, ¿verdad? No lo podemos atrapar en un modelo, ¿ok? Menos el de la escuela, ¿va? Entonces, fíjense lo que pasa. Lo que pasa es que yo creo que el desarrollo escolar es el doblete, dice Foucault, el desdoblamiento del desarrollo humano. Entonces, la escuela es el laboratorio donde yo puedo ver anomalías del desarrollo humano, defectos, patologías y todo lo demás. O sea que el desarrollo escolar, yo diría el espacio escolar, es el espacio de veredicción del desarrollo humano. Es decir, si tú quieres saber qué tan bien va el desarrollo humano de alguien, fíjate en sus calificaciones, ¿no? Bueno, ese es el pleito que yo tengo, ¿vale? O sea, tú dices, pues no, pero aunque Rubén dice, pues no, pero fíjense, si uno se va a las escuelas, cuando te dicen el buen estudiante, el mal estudiante, ¿cuál es la diferencia? El 10, la nota, la calificación. Entonces la gente dice, ay, mi niño es de 10. Entonces cuando viene, yo no critico eso, hágalo, pero de repente dice, pero no es suficiente, ¿no? Se termina el ciclo escolar y aparecen las boletas de todos, y mi niño de puro 10. Entonces uno se preguntaría, ¿qué significa el puro 10? ¿Significa acaso un desarrollo humano normal de un chico que va a ser exitoso, feliz, pleno? ¿O solamente un chico que, vamos a ponerlo así, que le va bien en la escuela? Yo tengo una sospecha de repente, y se lo digo mucho a los profesores, profes, no habremos confundido al buen estudiante, o sea, al buen estudiante ese que le va bien en la escuela, con el chico inteligente, y pensando en la inteligencia en un sentido muy amplio. ¿Será lo mismo? Porque yo sospecho que el buen estudiante es alguien que le ha entendido muy bien a la escuela, que sabe qué hacer para sacar buenas notas. Yo no niego con eso que sea inteligente, pero si nos ponemos a un poco a trabajar sobre el concepto, diría, pero es una forma de inteligencia, ¿no? O sea, este chico inteligente que sabe que si quiere sacar buenas notas, ahí por el 2 de enero, se le acerca y se le dice al profe o a la profesora, qué delgado está. Y el profesor y la profesora dice, wow, gracias, sí, yo también te quiero, ¿no? Y es el chico, eso lo dice Bourdieu, que empieza a entender cómo funciona la escuela. Pero entonces lo vamos viendo, el desarrollo escolar, o sea, la escuela no es el lugar de veredicción del desarrollo humano. Nos permite ver cosas, pero también puede ser peligroso en el sentido que nos puede engañar de ciertas cosas. Allá voy a ir. ¿Por qué? Porque se nos olvida que la escuela la construimos nosotros, que las normas de lo escolar, los tiempos, ritmos, todo, es un constructo. Y entonces, cuando yo paso por biológico, algo que he construido, lo he despolitizado, ¿vale? Entonces, siendo en un estatus biológico y pensando en inclusión, no sé si ustedes ya lo están viendo, pues no caben ciertas subjetividades o personas. Porque si la escuela representa el desdoblamiento biológico del desarrollo humano, y tú no coincides con ese desdoblamiento biológico, el desarrollo humano, no tienes que estar aquí. Que ese ha sido una de los mejores fundamentos para que yo pueda producir exclusiones legítimas y justas, ¿no? Entonces, aguas con la biologización de aquello que no es tan biológico, porque lo que hace es despolitizar lo que sí tiene la escuela, en normas, en moralidad, en reglas. Aquí no vamos a decir si están bien o están mal, pero nos queda claro que la escuela no es la tundra, que la escuela es una construcción que responde a ciertas cuestiones políticas, ¿no? Entonces, fíjense que aquí la idea, yo les decía, es cómo atacamos ciertos reduccionismos, ¿no? Por ejemplo, hay un desarrollo humano que es universal, que no importa dónde estés, el tiempo histórico, el contexto, la pobreza, la experiencia, siempre es un desarrollo, es el mismo desarrollo humano. Yo digo que eso implica una primera reducción ontológica que nos reduce a nosotros a mera biología. ¿Sí me explico? A mero organismo.
O sea que la vida de Rodolfo solo se explica biológica y fisiológicamente, ¿vale? O sea, ya hay una primera reducción. Otra cosa que está por ahí circulando y tiene que ver con la idea, por ejemplo, del cerebro, hoy por hoy con la neurociencia, que a mí me encanta la neurociencia, pero que cuando más escarbas empiezas a hacerte preguntas sobre eso. Por ejemplo, esta propuesta que tiene de un cerebro universal ahistórico. Porque acuérdense que nos han dicho, ¿no? Algunos, o sea, hay trabajo muy serio, yo no, vaya, yo ni podría, ni tengo la capacidad, ni la inteligencia de nada como para decir, tú no sabes, ¿no? Pero sí me hago preguntas, ¿no? Me hago preguntas desde dónde, desde el ámbito educativo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ¿por qué? Porque de repente, fíjense, esta es otra problemática que me parece filosófica, epistemológica. Lo que se produce en el campo de la neurociencia no puede ser pasado sin ninguna reflexión al campo educativo. ¿Sí? O sea, es el mismo problema que vengo señalando. ¿Por qué? Porque el campo educativo tiene sus particularidades. ¿Va? Entonces, la idea, por ejemplo, de un cerebro universal que es ahistórico, o sea, que reduce desde ese campo el trabajo educativo, las humanidades, las ciencias sociales, la reduce a un trabajo ingenieril, ¿no? Donde tú, el ingeniero que hace, jala aquí, pica aquí, hace aquí, mueve y obtiene el resultado. Entonces, nuestro cerebro es como una máquina, fíjese la analogía, como una máquina que llega el ingeniero, lo puede armar, desarmar, jalar y producir el conocimiento, que acaso ese cerebro no está dentro de una corporalidad, ¿no? No hay subjetividad, no hay experiencia. Entonces, ahí hay una reducción ontológica de algo que Marino llama cerebrocentrismo. La idea que es el cerebro, el que pues, manda, hace todo y lo demás lo únicamente que hace es obedecer, ¿no? Y también otra que me parece que es del tema, ya le vamos a entrar, sobre cómo es lo mismo, cómo desde la neurología, la fisiología, la biología encuentran problemáticas de índole biológico, fisiológico, neurológico, y que inmediatamente se corresponden, por ejemplo, con un problema de aprendizaje. O sea, ahí tenemos otro problema epistemológico. Y es que haya un problema neurológico no quiere decir que eso es idéntico a un problema de aprendizaje, ¿no? Porque entonces vuelve esta reducción de nosotros, dije, a mero organismo. Bueno, voy a intentar abordar esto, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Bueno, aquí está Rubén y voy a hablar de fenomenología, Rubén, pero pues si me equivoco me dices, ¿no? Porque yo no soy fenomenólogo como tú, pero me he aproximado a la fenomenología y vamos a ver, por ejemplo, esto, ¿no? Es un ejemplo que se obtiene de un libro de Lane que tiene una perspectiva fenomenológica, se llama El Yo Dividido, y que fíjense, o sea, es el problema que vamos a tener, ¿no? Él dice, si ustedes ven aquí, pues podemos ver varias imágenes, ¿no? O tú ves dos personas o ves un jarro. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio de ver, las dos personas las ven, pero cuando tú te esfuerzas por ver el jarrón, ya no ven las dos personas. Entonces, ves las dos personas, pero ya no ves el jarrón. Sí me voy explicando. Bueno, Lane lo que va a decir es que la mirada, o sea, las formas, las lentes teóricas, conceptuales que nosotros tenemos, nos permiten ver una cosa, pero oscurecen otra. O sea, que dice, es un problema fenomenológico. Si esto lo pasamos al plano de la educación, es mi crítica constante acerca de reducir ontológicamente a los chicos a su discapacidad. Incluso, ahí están, bueno, si hay profesores aquí, veo a Alejandrina, por ahí vi que estaba Miri, o sea, que nuestro lenguaje como profesores es, tengo 3 niños Down, tengo 2 niños NE, tengo 3 niños TEA, o sea, el chico reducido a su TEA. Fíjese en el reto que tenemos, porque entonces cuando el investigador llega con todo este bagaje acerca de que es un experto en TEA, el peligro que corre es de orden fenomenológico y es ver en el chico solo su TEA, reducir al chico a su TEA y pensar que todas las explicaciones de índole educativo solo se responden a partir de su TEA. ¿Qué acaba de hacer? Acaba de despersonalizar al chico y lo acaba de reducir a su diagnóstico, a su discapacidad, a lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a ver que por un lado está ese reto acerca de
pensar que la mirada que está fundamentada en mi problemática teórica, dice Althusser, o sea que yo lo van a escuchar cuando hacemos investigación, cuando yo construyo mi objeto de estudio, ese objeto de estudio, uno de los elementos es mi problemática teórica. Y mi problemática teórica hace que yo vea o el jarrón o las personas, ¿va? Entonces, imagínense, alguien experto en TEA, yo le decía, lo que logra ver es el TEA. Y el gran problema con eso, ¿verdad? Cuando no se sale de ahí, cuando no amplía la mirada, es la despersonificación de la persona. Acuérdense que estamos aquí intentando pensar, a ver, que cuando hacemos investigación en este campo, colegas, yo no puedo cosificar a nadie. ¿Va? O sea, tenemos una responsabilidad ética, ¿verdad? Moral, social, con la persona que vamos a investigar. Porque cuando yo cosifico con la idea de objetividad, yo puedo pasar por encima de las personas. Bueno, eso es por un lado este reto fenomenológico, pero, pero sí que aparece el reto teórico de forma importante. Bueno, todos conocemos a Darwin, ¿verdad? Es muy famoso Darwin, ¿no? Hablaba de quién sobrevive, el que se adapta. Y entonces cuando uno lee a Darwin, yo creo, bueno, todos lo hemos leído, ¿verdad? Pero yo les invitaría a volverlo a leer. Uno empieza a encontrar la explicación, por ejemplo, de la naturaleza humana. Darwin trabajaba de una perspectiva biológica, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está la tesis. La pregunta es si Darwin descubrió la naturaleza humana de la selección natural y la evolución, o si también la fabricó. Van a decir, pecado. Claro que Darwin descubrió porque cuando uno dice, mira, cuando describe al hombre, describe a un sujeto que es un individuo, que es egoísta y que compite por existir, ¿vale? Y entonces dice Salins tiene un texto, yo les invito a leer, que se llama Usos y abusos de la biología. Y empieza a decir, oye, amigo Darwin, a ver, o tú descubriste la naturaleza humana o impusiste la descripción del sujeto capitalista a esa naturaleza humana. Y dice, ¿cómo? A ver, es un problema epistemológico, es Darwin descubrió la naturaleza humana o Darwin, a partir de esa verdad acontecimiento del sujeto capitalista que él veía, la impuso a la naturaleza. Y van a decir, no, Rodolfo, estás equivocado. Bueno, yo no sé si ustedes conozcan el trabajo de Kropotkin. Kropotkin tiene un texto también, si ustedes me lo piden, yo se los paso. Bueno, no soy un maestro pirata, pero soy profe, ¿ok? Entonces yo por ahí lo tengo, y que tiene un texto que se llama El apoyo mutuo. Entonces fíjense que no mucho tiempo, si se dan cuenta en temporalidad, hace un estudio similar. ¿Ok? Claro, Kropotkin no era biólogo, y Kropotkin estaba permeado por cierta perspectiva crítica. ¿Se dan cuenta? O sea, otra problemática teórica. Mientras esta era más biológica, que veía al individuo, Kropotkin tenía una perspectiva teórica diferente, ¿va? Y empieza a identificar y dice, a ver, no, dice, las especies que sobreviven son porque cooperan, son solidarias y se apoyan. A ver, no, Kropotkin, mira, Darwin dijo que el que sobrevive es un ser egoísta, que compite entre él para sobrevivir. Yo no sé si esto nos empieza a hacer ruido en el tema de la inclusión. O sea, yo aquí me adelanto un poco, porque sí que a los que intentamos hablar de esto, lo primero que nos dicen es, mira, lo natural es que él tiene que sobrevivir si se adapta. No se adapta, pues tiene que morir. O sea, esa es naturaleza pura, ¿no? Casi el gen egoísta ahí está, eso es biológico. Pero cuando uno revisa estas dos propuestas a profundidad, te das cuenta que hay un elemento constructivo detrás de cada una. Yo no puedo decir quién tiene razón, ni vamos a ponernos a discutir quién tiene razón. Lo que sí me queda claro es que nosotros vamos a construir el dato también a partir del posicionamiento que yo tengo, también a partir de la época, de las visiones, de los sesgos que yo tengo. Es decir, que aunque Darwin tenga toda la razón, él para explicar la naturaleza usó el lenguaje y usó explicaciones y analogías sociales.
como el sujeto egoísta, ¿sí? Entonces, ese usar el lenguaje, ¿vale? Ya tiene de fondo un ejercicio hermenéutico interpretativo que hace que lo que Darwin nos dice no es una copia fiel de la realidad, sino una interpretación de la misma. ¿Quién está más cercano a la verdad? No lo vamos a discutir, pero nos vamos a empezar a dar cuenta que entonces esta vigilancia que yo debo tener epistemológica constantemente en cómo yo voy a trabajar y producir la investigación es importante. ¿Por qué? Porque si no, yo les decía, corremos el riesgo de, como es natural, despersonalizamos, cosificamos. Corremos el riesgo de confundir las palabras con las cosas, dice Foucault, es decir, el nombre de las categorías que leemos, que nosotros, que son constructos, que son parte de nuestro lenguaje, con la cosa, en este caso, con la persona. Entonces, a ver, esto es tan fácil, es decir, una persona con trastorno de déficit de atención, no sabemos si él tiene trastorno de déficit de atención, ¿ok? O sea, si lo tiene, o sea, esto también es una cuestión filosófica. Por eso les digo que me quiero inscribir al doctorado, porque dice, esto es una discusión, a ver, la idea es, si existe desde una perspectiva materialista, es que tú lo puedes responder. A ver, yo les pregunto esto, oigan, derechos humanos, ¿por qué tenemos derechos humanos? Por dignidad, levanten su dignidad. No, pues no. Porque desde una perspectiva materialista, pues la dignidad no existe, pero con un objeto ideal, ¿verdad? Sí tiene existencia, sí puede ser un objeto, ¿ok? Entonces, cuando yo digo confundes las categorías, es que confundes la problemática con el nombre que le has dado y la caracterización que le has hecho, que pasa por el lenguaje y pasa por una interpretación, ¿no? Y terminar esta reducción ontológica y terminamos clasificando cosas como si fueran plantas, que ese es el gran reto que tenemos en educación inclusiva, porque hoy por hoy pareciera que eres más inclusivo y la educación es más inclusiva en la medida en que yo logro diagnosticar más y mejor. Pero se nos olvida que esa clasificación diagnóstica no es la cosa, no es botánica, se basa en una idea botánica, pero en las cuestiones mentales no se clasifican por causas o por características, como en las plantas, por ejemplo, que son características, se caracterizan por sus síntomas, ¿ok? Entonces, no podemos usar la clasificación botánica, dice Pérez Soto, en estas cuestiones humanas, porque ahí hay cosas que se nos escapan, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa de repente cuando no somos cuidadosos? Hay algo que se llama el efecto Charcot, y que yo llamo el efecto aula diagnóstico. A ver, el efecto Charcot fue un psiquiatra que pues intentaba siempre, o sea, cuando demostraba si existía la locura, lo que hacía era, o sea, picoteaba al loco, o sea, lo testereaba, y el loco reaccionaba y él decía, ahí está la locura. Ese es el efecto Charcot. Es decir, el efecto Charcot es esto, la idea de que muchas veces es la acción, la intervención y también la producción del conocimiento la que encarna y trae a existencia al objeto, ¿va? No es solo que el objeto existe per se, sino que también lo que yo hago hace aparecer al objeto. Y esto es lo que yo llamo el efecto aula diagnóstico, ¿va? ¿Por qué? A ver, porque nosotros estamos con estos niños que no aprenden, y no aprenden, y no aprenden. Pero la idea, cuando uno empieza a aproximarse, es que hay estrategias pedagógicas, normas institucionales, expectativas sociales que hacen que el trastorno o el síndrome cobre vida. O sea que lo traen a existencia. ¿Por qué? Van a decir, oye, Rodolfo, pero es que si eso sí existe. Bien, a ver, pero existen en relación con un contexto. Miren, un chico, piensen en un chico en un área rural, muy rural, donde pues el trabajo que él tiene pues es recoger mazorcas, cosechar, correr, hacer. ¿Él presenta alguna problemática? No. La problemática aparece cuando tú lo sientas en la escuela y le dices, tienes que estar 5 horas sentado, callado y poniendo atención. Y el niño está que no se aguanta. Entonces, a ver,
Esto me parece interesante porque es superar estos esencialismos y reduccionismos de repente que se dan en investigación, sobre todo en este campo donde el problema lo tiene el chico y se explica a partir de su diagnóstico. No, el problema se explica por la singularidad del chico, pero también por el espacio donde se encuentra. Y aquí es donde traigo nuevamente a existencia la escuela. O sea, que este chico va a resultar con determinada problemática en relación con una moral, con una política escolar, con una serie de normas escolares. ¿Sí me explico? A ver, por ejemplo, como en la escuela tienen, aquí hay un ejemplo, como en la escuela tiene que haber atención sostenida, control de impulsos por largos periodos, pues es muy fácil, es el lugar de veredicción. La escuela hace posible, visible, así explota en la cara, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención, ¿no? ¿Por qué? Porque un niño que allá en el campo nadie hubiera pensado que tiene trastorno, en la escuela sí. ¿Por qué? Porque la exigencia de la escuela, el formato rígido de la escuela, yo le llamo a esto la política cognitiva de la escuela, lo que hace es haber seleccionado una serie de estrategias, recursos, ¿no? Actividades que favorecen cierta estructura cognitiva, cierta forma de existencia, pero excluye otra. ¿Vale? Entonces, de repente, ese buen estudiante es aquel cuya existencia está bien, o sea, se adecua a la escuela, o sea, que se corresponde a la escuela y le va bien en la escuela. Yo le hago este, bromas a los profes y yo digo, yo tengo la hipótesis que a esos buenos estudiantes cuando estudian y les va muy bien en la escuela, puro 10 y medallas y todo, cuando salen de la escuela y se dan cuenta que el mundo no es la escuela, regresan como profesores universitarios. No sé, es algo que yo tengo que comprobar. ¿Por qué? Porque la escuela nos fue muy bien, era nuestro lugar seguro. Y entonces, pues como ese mundo del trabajo no es la escuela y mi habilidad era ser buen estudiante, pues regreso con la escuela, ¿no? Entonces, si vamos viendo, a ver, no es que no exista por ejemplo, el trastorno de déficit de atención, es que es visible a partir de las metodologías, de la estructura, de la política escolar y de una representación de una idea, por ejemplo, de este estudiante ideal que respeta hacia la autoridad, tiene un respeto hacia la autoridad, que es obediente, que, que siempre está silencioso, tranquilo, que tiene una atención y concentración. O sea, va el profe, va Rubén en la diapositiva 548 y el estudiante todavía hace. Ay, mi profe, tan interesante, ¿no? O sea, y entonces cuando uno valora y dice, sí, sí, claro, no importa cuántas diapositivas estemos, por ejemplo, aquí tengo que decirles que hay 124, no mentira. O sea, no importa lo tedioso, lo que sea, tú tienes que tener esa atención. Es puntual en las tareas, cumple lo que tiene que hacer, o sea, es el sujeto normativo y participa, eso sí, mesuradamente, porque aquí hay una norma que dice Canguilhem, que hace establecer lo que es normal de lo que es patológico. Es decir, un estudiante que participa mucho no es bueno porque se sospecha trastorno de déficit de atención e impulsividad. Un estudiante que no participa mucho tampoco porque se sospecha trastorno de déficit de atención basado en la desatención. ¿Sí? Entonces dice, oye, es que no hay escapatoria. O sea, no puedes escapar de estos criterios porque tienes que ser mesurado, que es el sujeto promedio. Bueno, unos estudiantes de la maestría me decían, y yo hice el experimento, y puse esta idea del sujeto promedio, ¿no? O sea, ¿quién es el sujeto promedio? ¿No? Esa abstracción que nosotros ponemos como el sujeto normal no llega al 1% de la población mundial. O sea, ¿quién es? Claro, la inteligencia, lo metí en la inteligencia artificial, claro, me dijo, pues es una aproximación grosera, no sé qué, lo sé, ¿no? Pero así, bote pronto diría, oye, pues es que entonces el sujeto normal no es tan normal. Y entonces, ¿por qué nosotros estamos duro y dale con este estudiante normal, ¿no? Bueno, a ver, fíjense lo que pasa en la escuela. Por ejemplo, yo les diría, los que son profes, ¿no? Vean, los que somos profes o los que hemos recibido educación o estamos cercanos al ámbito educativo, vean estas estrategias. A ver, vean si son tan desconocidas. Competencias y necesidades del estudiante, dices, ¿no? Componentes afectivos, sociales, bueno, el clima, ¿no? Bueno, pues sí, tiene que haber un clima. El ritmo del trabajo del estudiante y la independencia,
actividades pedagógicas estructuradas, o sea, que tienen una estructura, un inicio, desarrollo y cierre, que trabajen en interacción con los otros, que sea colaborativo, que tengamos pausas activas, movimiento en el aula, que mediemos por la tecnología, que haya procesos de autoevaluación y aprendizaje, que si no se parece a un formato de planeación de UPAEP, que no, te tienes que ver todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, y uno puede pensar, o sea, estas estrategias, pues son las que son normales, ¿no? Pero fíjese que no. O sea, que cuando uno empieza a buscar cuáles son las estrategias que tendríamos que llevar para chicos con discapacidad intelectual, con TEA, con trastorno, hay más. Estas son unas cuantas que comparten estos, ¿no? Pues esas son. ¿Sí me explico? O sea, dices, bueno, a ver, aquí es donde yo quiero sostener esta tesis, es, entonces, si todos trabajáramos así, ¿verdad? La intensidad de esa discapacidad, de ese problema, no fuera tan grande. El problema es que como yo tengo una práctica homogeneizante, donde yo creo, bien Darwin, ¿no? Que el sujeto para sobrevivir tiene que adaptarse y entonces yo aplico un darwinismo escolar, donde, chico, tú adáptate, si no te adaptas, muere, ¿no? Tienes que, entonces es bien interesante porque dice, te has autoexcluido. Dice, o sea, bueno, ok, no, no, ya hubo una exclusión ahí mucho más compleja, ¿no? Pero bueno, a ver, si vemos estas estrategias, diría, pues si cambiáramos la estrategia, es decir, cambiáramos la política cognitiva, pues entonces no sería tan evidente la gran cantidad de diagnósticos que hoy tenemos, Alejandrina, Miri, no me van a dejar mentir, de trastorno de déficit de atención, donde muchos son falsos positivos porque ya movieron así, pestañaron y ya, entonces son inquietos y órale, hay que medicarlos, hay que trabajar. Entonces fíjense cómo la construcción del objeto nos tiene que llevar, por ejemplo, a desandar un poco de esto que hemos naturalizado ciertas relaciones causales que una vez Robert me decía, que incluso igual no existen efectivamente, pero el problema de repente es que nosotros como profes, tanto hemos tenido la experiencia que en nuestra cabeza ya funcionan casi de forma automática. Por ejemplo, esta idea de el estudiante que no aprende porque tiene un diagnóstico o un trastorno, ¿no? Y que, pues lo que nosotros buscamos es la cura o la solución. Fíjense que aquí, a ver, aquí tenemos un gran problema con esto del lenguaje, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos que un estudiante no aprende, lo primero que hacemos en la escuela es exigirle un diagnóstico a la mamá. Entonces, hay los profesores que me dicen, es que la mamá no acepta, y yo me río y digo, no, mira, la mamá ya sabe. Porque, perdone, quien ha sido papá, yo no he tenido la fortuna, pero he vivido en una familia, ¿verdad? Y quien ha sido papá, o sea, conoce, el papá conoce a su hijo. Cuando tú llegas y le dices, señora, su hijo tiene algo y te está diciendo que no, no es que ella no sepa, es que ya lo sabe. Nada más que, ¿sabes qué pasa? Que el problema del diagnóstico es un problema de estigma. ¿Por qué? Pues porque cuando llega el diagnóstico, aunque el diagnóstico lo pedimos con una finalidad de cura, el diagnóstico empieza a formar parte de la subjetividad, de la identidad, que es lo que yo les decía hace un momento. Es decir, el diagnóstico, ¿verdad? Empieza a constituirse, a incorporarse en una serie de disposiciones del sujeto que porta. Cuando yo decía el diagnóstico se encarna en el sujeto, quiere decir también que ese diagnóstico, pues lo que permite es que el sujeto incorpore lo que se dice, ¿va? A ver, esto desde el interaccionismo simbólico, Goffman habla de cómo se construye la identidad, ¿no? Entonces dice que la identidad no es solo lo que yo me digo a mí mismo que soy, sino que también tiene que ver con lo que los otros dicen que soy, ¿ok? Porque nosotros vivimos en sociedad. Entonces, fíjese, es bien interesante, a eso yo le llamo el dilema simbólico. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero, hago investigación y digo, lo primero que tengo que hacer es el diagnóstico, porque el diagnóstico me va a dar la solución, eh, el efecto que tiene es que el diagnóstico empieza a incorporarse en la subjetividad. No solo porque el sujeto sea ay, es que es un mañoso y usa su diagnóstico, no, es que pensemos cómo cambia la relación y el trato, ¿vale? Miren, hay unas mamás que están proponiendo unas familias que se operen a los niños con síndrome de Down de la cara.
o sea, que le quiten sus rasgos de síndrome de Down, que le decíamos antes mongolito, que es un concepto racista, ¿no? Porque después de que han operado a sus hijos aprenden a leer y escribir, a andar en bicicleta y son mejores estudiantes. Eso dicen. Y yo les creo, pero no es por la operación. O sea, no es biológico. No es que te cambian la cara y con eso te vuelves más inteligente, sino que tiene que ver con esto que estoy diciendo, con las expectativas, con la forma en que los otros te ven y se relacionan contigo. El reto que tenemos en las escuelas con los demás es que vemos a una persona con discapacidad y alguien diferente y lo primero que decimos es, ¿y este cómo lo tratamos? Yo no estoy acostumbrado a tratar a esa gente y uno piensa, ¿de qué estás hablando? ¿De un marciano extraterrestre? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de personas, pero se dan cuenta, están disminuidos. ¿Y qué es lo que pasa? Que de repente empieza como un tipo de pensamiento dicotómico que es ficción, profes. O sea, entre los que tienen el diagnóstico que no aprenden y todos los demás que son normales que sí aprenden. No es cierto. Dice en un texto Armstrong, más bien es una escala de grises, son niveles de competencia. No existe una separación como entidad discreta entre alguien que no sabe y no aprende y alguien que sí, sino más bien son niveles de competencia. Nada más que nosotros hacemos una clasificación y lo que tiene el efecto de clasificación es separar. Por ejemplo, miren, esto lo saqué de un cuadernillo de educación especial. Fíjese el efecto que tiene, por ejemplo, en la propia investigación. Entonces, el pensamiento dicotómico donde dice, están los estudiantes que presentan VAP y están los estudiantes con aptitudes sobresalientes. Y uno puede decir, oye, ¿esta clasificación existe? Yo diría, pues sí, como tipo ideal, como objeto ideal, pero es arbitraria. O sea, es arbitraria pensar que podemos separar a los chicos entre los que presentan barreras para el aprendizaje y la participación y los que los que tienen aptitudes sobresalientes. O sea, cuando yo empiezo a trabajar así en investigación, piensen en un ejercicio de investigación donde yo voy a trabajar con los chicos con VAP y voy a trabajar con los chicos con aptitudes sobresalientes, lo que yo me estoy llevando un fiasco ahí, porque ni estos chicos en realidad encarnan la aptitud sobresaliente, ni estos las VAP. Incluso si ustedes leen las características, estas de aptitudes sobresalientes también aplican a las VAP y estas características de VAP también aplican a las aptitudes sobresalientes. Es más, la idea de aptitud sobresaliente, yo diría, está muy bien, pero es limitada. ¿Por qué? Porque fíjense, se supone que la aptitud sobresaliente, hoy ya quitaron el CI, el cociente intelectual. No, bueno, hoy yo lo digo por actualidad, ya tiene tiempo que lo quitaron, ¿va? O sea, pero la aptitud sobresaliente dice, pues es un chico que está comprometido con la actividad, con la tarea, y que muestra altos niveles de compromiso y de creatividad. Ajá, nada más que no existe la creatividad y el compromiso en abstracto, sino en relación con algo. O sea que también hay un elemento estético, es decir, qué cosas me gustan. Entonces, cuando la escuela clasifica VAP y aptitudes sobresalientes, lo hace dentro del arbitrario de la escuela. Es decir, que los chicos con aptitudes sobresalientes son sobresalientes en el área que en los centros de interés, en las áreas que la escuela oferta. ¿Sí me explico? O sea que la escuela tiene una oferta limitada de centros de interés. Y todo aquel chico no solo no sale no con aptitudes sobresalientes, sino que además se le dice que tiene VAP, no tiene VAP, enfrentan VAP, ¿ok? Pero tiene VAP. Y entonces, esta fricción entre cómo trabajar con los chicos que enfrentan VAP y cómo trabajar con los chicos con aptitudes sobresalientes, en investigación, no sé si empezamos a ver, es una construcción de nosotros. O sea, es una construcción que hacemos, que imponemos, donde esa clasificación es arbitraria y al ser arbitraria va a contribuir a los resultados de nuestra investigación. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que tener cuidado? Bueno, pues pensar en que toda clasificación es arbitraria y tenerlo consciente y no pensar que estamos clasificando plantas, ¿no? Entonces, desmontar paradigmas implica, por ejemplo, yo diría, no pensar que el sujeto tiene que adaptarse, tendríamos que hablar de adaptación mutua, es decir, tendríamos que pensar que el sujeto, oye, Rodolfo, no se va a adaptar, sí, pero también los espacios te adaptan al sujeto. Yo le diría, el ejercicio cognitivo o metacognitivo no es solo un ejercicio individual, es un ejercicio social. Por eso hay un concepto de cognición distribuida. Y a mí me gusta hablar de esta metacognición socialmente distribuida que yo les decía, ¿no? Entonces, la idea también que los estudiantes deben aprender lo mismo al mismo tiempo, con los mismos materiales de la misma forma,
y niega la plasticidad. Hoy todo lo neuro nos han puesto en las manos este concepto de plasticidad, que lo que vino es a desmontar la idea que uno nacía con la inteligencia y moría con esa inteligencia, ¿vale? No, o sea, la plasticidad implica ahí que en la medida en que yo tengo experiencias ricas, en esa medida yo puedo aprender. Fíjese, este último punto es importante porque miren, fíjense cómo pensamos. Un estudiante con discapacidad no aprende por su discapacidad, lo que permite que sea excluido y discriminado de la escuela. Y diríamos, a ver, no, 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 no. Un estudiante con discapacidad, al ser excluido y discriminado, eso también permite que no aprenda. Si empezamos a ver, o sea, porque, ojo, cuando yo planteo mi hipótesis, los supuestos, a veces la problemática teórica nos dice, es esto, ¿no? ¿Por qué no aprende? Ah, entonces, porque, a ver, la primera opción que nos dice, si lo pensamos así, si no hacemos, dice Howard Becker, este truco, es que lo que tenemos que hacer es trabajar sobre la discapacidad. A ver, pensemos en un proyecto de investigación. Si yo tengo esta primera noción, el proyecto de investigación se va a enfocar en cómo le hacemos para que el estudiante mejore y supere su discapacidad, ¿vale? Pero si mi otra perspectiva es esta, yo no trabajo sobre el estudiante con discapacidad, trabajo sobre los procesos excluyentes y discriminatorios que hay, que son los que permiten que el estudiante no aprenda, que son aquellos que contribuyen a que el estudiante no aprenda. Miren, vamos a ver este otro. Un estudiante con TEA tiene propensión biológica a tener discapacidad intelectual. A eso le llamamos comorbilidad, ¿va? Entonces, si un estudiante con TEA es propenso a la discapacidad intelectual, pues lo que yo tengo que hacer es estudiar la comorbilidad, ¿va? Bueno, pero ¿y si el estudiante con TEA, al haber sido estigmatizado y no atendido, eso tiene un impacto de índole cognitivo, tiene un impacto de índole intelectual? A ver, no sé si lo vemos, no es que él no sea propenso a tener discapacidad intelectual, pero yo puedo ser propenso a la diabetes, pero propensión no es determinación, ¿ok? Y no tenerla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, que cuando yo solamente creo en este primer momento, trabajo sobre el déficit. Este primer enunciado lo que me arroja a mí es, voy a hacer trabajo de inclusión, trabajar sobre el TEA. ¿Para qué? Para atender su discapacidad y atender el TEA. Pero el de abajo nos está llevando a otra cosa y nos dice, a ver, no, mira, es que el problema es esta cuestión de plasticidad, que si el estudiante no es socializado, atendido, relacionado, eso va a impactar cognitivamente. Es decir, profe, si tú no haces desde el día uno lo que tienes que hacer, tú vas a producir la discapacidad intelectual. O sea, la discapacidad intelectual va a ser un producto de tu inacción. ¿Sí me explico? O sea, este efecto Charcot. Entonces, fíjense, a ver, un estudiante, tenemos que desmontar esto, un estudiante no aprende porque tiene una discapacidad. No, por tener una discapacidad, un estudiante puede ser excluido y eso facilita que no aprenda. Es que son cosas diferentes. A ver, piensen en que yo puedo armar dos proyectos de investigación aquí, nada más en cómo yo he estructurado las relaciones de causalidad, o sea, cómo está mi problemática teórica. Ojo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues que de repente yo puedo perder la complejidad y perder de vista este efecto acumulativo de un estigma que es epistémico sobre el estudiante. O sea, es decir, la idea siempre que un estudiante con discapacidad, con algún trastorno, no va a aprender, eso lo que hace es hacer presente ese no aprendizaje. O sea, contribuirlo y decir, y al final dices, ¿ya viste? No aprendió. Y uno diría, ajá, pero ese no aprendizaje es propio de su organismo y de la cuestión fisiológica o fue producido por la acción escolar. Entonces, te das cuenta, cuando tú vas a decidir sobre un proyecto de investigación, ahí ya no está tan sencillo, ¿no? Bueno, esto ya no me salió, porque ahí no tendría que aparecer. A ver, espérenme, a quitarlo. Voy a quitar esto, porque si no, este, ahí va un juego. Bueno, a ver, aquí es donde yo hablo, por ejemplo, de cómo nosotros tenemos que tener esa vigilancia y comprender, por ejemplo, cómo funciona la política cognitiva y el papel que tienen estos afectos epistémicos desde lo escolar. Y entonces aquí más o menos resumo algo que ya he dicho, lo voy a pasar rápido, ¿no? O sea, es pensar
que el desdoblamiento de lo natural y biológico, o sea, no es lo social y la escuela menos. ¿Ok? Pensar que incluso ahorita los vamos a ver, los criterios más, vamos a ver, que pasan como biológicos de los trastornos, de las discapacidades, tienen criterios sociales y económicos que imponen ritmos y espacios institucionales. La escuela impone ritmo institucional. Ahorita lo vamos a ver. Impone estructuras cognitivas, cerebrales, de capacidad que hace pasar por universal, pero que responde más bien a las formas institucionalizadas en que existe la escuela. Nada más que, como yo les decía desde un inicio, pero hoy biológicas. Miren estos ejemplos. A ver, ese es el trastorno de déficit de atención. Tienden a presentar dificultades para mantener el ritmo de trabajo escolar por periodos prolongados. La pregunta es, amigos, amigas, ¿hay algo natural llamado ritmo de trabajo escolar? O sea, hay algo que podemos decir, eso es el ritmo natural del trabajo escolar. O no es más bien algo que depende históricamente de la situación, del contexto, de los sesgos del profesor. Y ahora cuando dice, por periodos prolongados, ¿cuánto es un periodo prolongado? ¿Y según quién? ¿Cuánto tiempo? En este momento donde nuestros estudiantes solo lo aprenden por TikTok, ¿cuánto es un tiempo prolongado? ¿Cuánto es mucho para ellos? ¿Va? Fíjense, trastornos de comunicación. El aprendizaje de la lengua puede tener un desfase importante de tiempo con respecto a lo esperado para su edad. Aquí está otra crítica, hace Erika Burman, tiene un texto que se llama La deconstrucción de la psicología evolutiva, porque lo que dice que el gran problema es nuestra traducción que hacemos de una psicología evolutiva, de una evolución humana que es universal, y que entonces nosotros pensamos que lo único que tienen en común los chicos es su edad. Entonces se nos hace nosotros problemático que un chico no adquiera una cosa porque ya tiene 8 años. No sé si lo vamos viendo. O sea, ese chico pasa a ser su edad, es una reducción, es su edad, y ya deja de ser un sujeto histórico y de experiencia. ¿O por qué? Porque si uno piensa lo que sabe un chico, está íntimamente relacionado con su historia, ¿no? Pero cuando tú dices lo que tiene que saber a su edad, lo que tú estás diciendo es que orgánicamente, biológicamente, el chico ya lo tendría que saber, sea lo que sea, el mundo donde viva, el contexto donde viva. Y entonces, fíjese, eso es muy fácil para decir, ahí viene la etiqueta. Fíjese con el TEA, dice, presentan dificultades marcadas para establecer relaciones sociales comparadas con las habilidades de otros niños de su edad. ¿Quiénes son esos otros niños de su edad? Los del puerto de Veracruz, los de Jalapa, los de Puebla, los de Oaxaca, los de Rusia, los de Donald Trump. ¿Quiénes son esos niños comparados con su edad? Hay que tener cuidado, porque ese es un criterio también social. Incluso es un criterio estadístico, que yo les decía, ese sujeto promedio que no existe, o sea, que es en menos de 1%, el que es normal, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios retos. Lo primero tiene que ver con las limitaciones que nosotros podemos tener para construir el objeto. Véase que la construcción del objeto, no, la palabra no es casual. O sea, nosotros construimos los objetos, ¿va? ¿Por qué? Porque no es como el biólogo que encontró la bacteria, sino que nosotros a partir de la mirada de la problemática teórica los construimos, ¿no? Entonces, limitaciones que tenemos en este campo, este criterio de la edad como una cuestión invariable, universal, que ya nos está diciendo que el niño va atrasado porque a los 8 debería de no sé qué. Y uno diría, bueno, el problema no es que, o sea, si va atrasado no lo negamos, me explico. El problema es que tú creas que ese atraso ya es una cuestión biológica del chico y no contextual. Sí, sí me estoy explicando. O sea, el problema no es que no exista ese atraso, ese está. El problema es que tú creas que como tiene 8 años y no logró lo que tenía que lograr, algo en su cerebro está pasando, en su fisiología, en su biología. Y el contexto no jugó, ¿no? Y eso nos permite diagnosticar a estudiantes como si los problemas fueran solo orgánicos, fisiológicos, neurológicos, y, y esos son, ¿no? El doblete del aprendizaje. Reducción del desarrollo humano al aprendizaje escolar, ¿no? La escuela se convierte así en un laboratorio, en un espacio de diagnóstico del desarrollo. Y nosotros los profesores, cuando hacemos investigación, y los investigadores, nos convertimos en los policías que somos capaces de producir conocimiento, clasificar a los estudiantes y decir quiénes son los correctos de los incorrectos, los de alto nivel, los de bajo nivel y clasificarlos. Fíjense que hoy no hay una escapada del diagnóstico de un chico. El diagnóstico va verticalmente, es decir, en profundidad. El leve, moderado, severo, pero también hay una horizontalidad que lo vamos a ver en la comorbilidad.
O sea, no solo tienes esto, porque además un chico con TEA no solo tiene TEA, pero además tiene TEA y tiene discapacidad intelectual, pero además de tener discapacidad intelectual, tiene otros trastornos y ahí nos levamos. El caso es que la escalada del diagnóstico es vertical y horizontal. Y ahí lo que hacemos es el ejercicio, fíjese, de una finalidad que era, vamos a decirle, pues de inclusión, terminamos patologizando, aplanando diferencias. Cuando tendríamos que pensar es cómo nosotros lo hacemos en esa escuela, pues para que todos los estudiantes puedan ser en su singularidad, ¿no? Entonces, aguas, porque la escuela como laboratorio parte de un arbitrario que es naturalizado, impone ritmos y modos, ¿no? Patologiza diferencias, si no tenemos cuidado, pasa como un lugar neutral porque es biológico y es un lugar político. La escuela es un lugar político, ¿no? Ahí intervienen muchos factores que no pueden ser atribuidos solo al sujeto. Cuando yo cuando yo sospecho patología, lo que estoy haciendo es individualizando un problema que puede ser más complejo social, ¿no? La escuela produce subjetividades escolarizadas y el investigador, como el lugar es conocido, imagínense, yo llego a la escuela, yo ya no me doy cuenta de esto. Yo ya veo la escuela como un espacio naturalizado y entonces sí, a clasificar y a etiquetar se ha dicho, ¿no? Y aquí necesitamos pensar otras interrogantes, ¿no? Por ejemplo, unas cuestiones incluso que tiene que ver sobre por qué yo decidí estudiar estos temas. ¿Quiénes estamos interesados en estos temas? Ya desde ahí hay un sesgo político. ¿Desde qué posicionamientos y matrices lo hacemos? ¿Desde qué prácticas? ¿Y cuáles son esas verdades que vamos construyendo a partir de la problemática teórica? Y algo que me parece muy importante, porque la posición es asignada. Entonces, cuando yo investigador, cuando yo profesor, intento ordenar y estructurar lo escolar, coloco en determinadas posiciones y estatus a los sujetos, ¿no? La posición tiene que ver con el lugar, pero el estatus tiene que ver con la jerarquía, ¿no? Y entonces esa jerarquía y esa posición que tiene que ver con la estructura donde yo coloqué a los chicos entre los trastornados, los discapacitados, lo estoy diciendo mal, los que tienen síndromes y no sé qué, eso no es solo un acto descriptivo científico. Profes, investigadores, también es político, ¿no? Entonces, fíjense, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque la escuela, como dispositivo, también o sea, también puede jugar una resistencia, ¿no? Entonces, yo aquí he planteado como un ejercicio que le llamé la triple benedicción. A ver si lo logro explicar rápido. Es decir, miren, la escuela es el primer lugar de benedicción donde nosotros vamos que nos posibilita ver ciertos objetos. Pero yo, investigador, sujeto que conoce, cuando llego a la escuela, también implica otro espacio de veredicción, porque yo llego a ver la escuela con una problemática teórica. La escuela tiene o sea, lo que hace visible la escuela tiene que ver con el dispositivo, con las normas, con lo que está ahí. Yo como investigador llego y si no tengo una autorrevisión, lo que hago es, desde mi problemática teórica, hacer visible eso que me hace visible la escuela y que considero no problemático. Pero hay un tercer espacio de veredicción y es ese sujeto que yo decía hace un momento, que ya pasó a ser una subjetividad escolarizada. Es decir, que ya se narra a sí mismo como estudiante y que su subjetividad la ocupa el ser estudiante como si eso fuera, como si ser estudiante fuera una categoría natural y no social, ¿no? Entonces, ahí tenemos un reto, un ejercicio, yo le llamo de la triple benedicción. Bueno, esto pasa con la discapacidad porque la discusión está ahí sobre la existencia, es una pregunta filosófica, epistemológica, ontológica. ¿La discapacidad existe? No hemos confundido las causas con los efectos, porque miren, la discapacidad está ahí, ¿no? Donde hay personas que podemos colocarnos a partir de la idea de capacidad en un plano positivo o en un plano negativo. Ahí está la idea, dice ausencia de capacidad. Entonces, la discapacidad aparece ahí. A ver, el reto es que la discapacidad también es una relación. Porque nosotros pensamos que la discapacidad es lo que presenta y porta el sujeto. Desde otra problemática teórica, la discapacidad aparece en relación con un contexto. Es decir, que hay contextos discapacitantes, ¿vale? Que hace que una persona usuaria de silla de ruedas no pueda, o sea, esté discapacitada porque no puede acceder a donde tiene que acceder. Es más, a ver, con este ejemplo, si puedo ser más claro.
los sordos. Nosotros en lo políticamente correcto pensamos que los sordos son personas con discapacidad auditiva, pero el sordo, ellos se niegan a aceptar que ellos tienen una discapacidad. Lo que dicen es que tienen otro lenguaje, otra lengua de señas mexicana, ¿no? Porque después dice el lenguaje, ¿no? Es una lengua, porque tiene gramática, sintáctica, semántica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjese cómo estos, tener una discapacidad o ser un discapacitado, mal dicho, por eso ahora dicen persona con discapacidad, porque lo que dicen es que la discapacidad no es una cuestión inherente a la persona, sino que está en el espacio de relacional, es una dialéctica entre el lugar donde yo me encuentro, las normas, ¿no? Estas ideas de lo que es humano, de la naturaleza humana, que son normativas, y mis características, ¿no? Entonces, fíjese el reto que tenemos en un plano educativo, porque en los temas de inclusión, en temas de discapacidad, siempre nos preguntamos, fíjese, aquí la pregunta es importante, o sea, tenemos que empezar a hacernos otras preguntas. ¿Cómo puedo identificar a una persona con discapacidad? Porque eso es algo que existe ahí. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los que saben de discapacidad? ¿Cómo los rehabilito? Porque la discapacidad es algo que se padece. ¿Y cómo afecta su discapacidad su aprendizaje? Bueno, yo diría, hay que pensar diferente. Por ejemplo, tendríamos que superar la idea que la discapacidad tiene una existencia, o sea, solo es una existencia biológica y regresando a lo que hemos estado discutiendo, y no es parte de un constructo. Es un problema de conocimiento. O sea, tiene que ver con un dato representativo estadístico, ¿ok? O tiene que ver también con un ejercicio de asignación acerca de quienes van a ser considerados con discapacidad a partir de qué habilidades nosotros nos premiamos, ¿no? O sea, qué habilidades, qué es, y esto lo discute Canguilén en un texto que yo les invito a revisar que se llama Lo normal y lo patológico, porque lo que dice es que lo patológico es producido por la norma. Tú coloca una norma y esa norma va a distinguir entre lo que va a ser considerado normal, sano, de aquello que va a ser considerado patológico. Entonces, aquí, a ver, va a decir, a ver, Rodolfo, los ciegos no ven, los sordos no escuchan, la persona paralítica no camina. Bueno, es que yo no me estoy refiriendo al déficit. Incluso esta idea de distinguir el déficit de la discapacidad es problemática, porque el déficit también es déficit en relación con algo, déficit en relación con algo. Pero la discapacidad es una relación entre un contexto y una singularidad, ¿no? Entonces, vamos a ver que intentando superar esta visión, ¿no? Del simplista que a lo mejor nos puede traer una no apropiación adecuada del método, una inadecuación del método, es que confundamos, por ejemplo, la discapacidad, que es algo que existe per se, que es una cosa y que yo la puedo encontrar, ¿no? Y que es clasificable como si fueran plantas, ¿no? Y no pensar que las formas en que nosotros hemos construido la discapacidad, tiene que ver incluso con las propias metodologías, con los posicionamientos políticos, con la propia representación de la discapacidad. O sea, es decir, que nosotros hemos fabricado ciertas clasificaciones, o sea, tienen, lo voy a decir así, tienen cierto atisbo de arbitrariedad que nosotros hemos pasado por natural y que yo diría que es político, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la posición, yo decía, la posición es asignada, tiene que ver con la posición que ocupan ciertas personas, que son reducidas a mero organismo. Toda reducción ontológica es una reducción pedagógica. Dice Broncano también que producen ignorancia, porque cuando yo reduzco a la persona a su diagnóstico, yo ya no conozco a la persona, sino solo creo que como tengo en mi cabeza el conocimiento de lo que es el diagnóstico, se dan cuenta de lo que discutíamos en un primer momento, confundo el diagnóstico con la persona. Entonces le impongo a la persona el diagnóstico, ¿no? Entonces ahí dice Miranda Fricker, hay injusticia epistémica, ¿no? Ella va a hablar de esta injusta distribución de la credibilidad, porque una vez que esa persona se le asigna esta posición del diagnóstico de lo que es, esta posición epistémica negativa, eh, pues ya no, o sea, si tiene discapacidad intelectual, ya no le creemos mucho, ¿no? Entonces, ese estigma, que Goffman habla del estigma social, se vuelve un estigma epistémico, ¿vale?
Bueno, voy avanzando porque voy tarde. Entonces, fíjense, ya casi estamos terminando, ¿no? Fíjense cómo cuando yo voy a hacer investigación, por ejemplo, sobre discapacidad, yo no puedo pensar que la discapacidad existe per se. O sea, fíjense cómo toda clasificación es arbitraria, porque entonces decir, vamos a identificar personas con discapacidad, incluso así construimos nuestras políticas. Políticas para personas con discapacidad, políticas para mujeres, políticas para personas indígenas, políticas, y uno diría, oye, pero una persona con discapacidad no también es mujer, y una persona con discapacidad no también es mujer, y también puede ser de pueblo originario. Y una persona con discapacidad no también es mujer de pueblo originario y pobre. Entonces, vamos a ver que ya, a ver, que las clasificaciones nos ayudan un poco para organizar ese espacio social que nosotros necesitamos darle una estructura. Pero cuando nos aproximamos nos damos cuenta que en lo cercano, en ciertos niveles de concreción, ya no es tan visible la clasificación y se torna mucho más arbitraria de lo que es. Y entonces cuando yo la aplico, le damos guacanazos a la realidad, entonces sí que los datos los empiezo a fabricar. ¿A partir de qué? A partir de la imposición de la discapacidad, a ver, de la clasificación. Entonces, primer reto, hay que problematizar. Y aquí hay que marcar diferencias entre ver y mirar. La mirada constituye. Problematizar implica que los problemas no andan por ahí, sino que los problemas se constituyen, ¿no? Hay un acto de distanciamiento que no, o sea, que aunque aparecen de forma natural, no están ahí de forma natural, tienen que ver con un ejercicio constructivo, histórico, contextualizado, ¿no? Donde yo, pues, intento hacer visible lo invisible, ¿no? Donde intento, o sea, el ejercicio de problematización me tiene que llevar a identificar esos obstáculos epistemológicos, superar más bien esos obstáculos epistemológicos, incluso si es necesario, a establecer ciertas rupturas epistemológicas en torno a lo que se viene trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque en este campo, colegas, hacer investigación tiene implicaciones políticas, éticas y epistémicas. Basilachis tiene una propuesta de epistemología del sujeto conocido, que dice, dejemos de hacer investigación solo desde el sujeto cognoscente, desde la posición del sujeto cognoscente que impone una experiencia y impone una visión al objeto. La epistemología del sujeto conocido es un trabajo dialéctico, dialógico, donde partimos también de ese sujeto, de esa realidad, es contextualizada, es cercana, es próxima, porque eso evita cosificar, despersonalizar y violentar a las personas que se supone que con nuestra investigación queremos ayudar. Bueno, pues les dejo mi correo y bueno, pues yo creo que tenemos, perdón porque me tardé un poco más, pero bueno, pues creo que tenemos un pequeño espacio para preguntas, comentarios, quejas, lo que sea. Muchísimas gracias, querido Rodolfo, por esta excelente presentación, muy ordenada, muy puntual, con muchas cuestiones, nos dejas pensando y de verdad agradecerte que vienes a enriquecer el doctorado en filosofía social con esta excelente presentación. Ahora bien, tú mismo, yo quisiera que tú mismo nos digas de cuánto tiempo disponemos para preguntas y si alguien tiene pregunta que se apunte de una vez y levante la mano, pero tú ¿Qué les dime parece? Como unos 15 minutos 15 para que minutos y puedan en salir 15 así. minutos, Vale, en 15 minutos cerramos, ¿de acuerdo? vale. Así que solo tenemos 15 minutos. Hay muchas preguntas, seguro que habrá una muy buena discusión. Voy a pedirles que sean o que intenten ser muy puntuales en sus preguntas con la idea de que, bueno, también Rodolfo tenga tiempo para poder responder y podamos dialogar. Adelante, profesor Casales. Yo nada más le voy a robar un par de minutos simplemente para decir que eh, parte de todas estas problemáticas se pueden estudiar en este maravilloso libro. Entonces, simplemente, bueno, comentarles, aquí está, eh, agradecerte, Rodolfo, tu trabajo, la verdad es que es un trabajo impresionante. Para mí eres uno de los mejores investigadores de la OPAEP también, y entonces por eso Rubén y yo pensamos en ti para
para estar en este espacio y la verdad es que te lo agradecemos mucho. Ya, yo cierro mi micrófono porque más bien me interesa que los demás participen gracias. Gracias, Robert. Ay, ya respiré, porque si a una pregunta de Robert no la voy a poder responder. Ese es otro nivel. Pues nos echamos un cafecito. Gracias, Robert. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Ahí estamos haciendo promoción a Lambda Editorial que publicó este excelente Claro. libro de Rodolfo. ¿Quién, alguien que tenga una pregunta? Yo tengo muchas cosas, pero en realidad yo quisiera cederle el paso a alguien más con la intención de que podamos interactuar con nuestro invitado especial del día de hoy. Así que eh, a la una, a las dos, Ah, la profesora doctora ya. Olivia. Adelante, profesora Olivia. Hola, buenas noches. En primer lugar, me encantó la ponencia, muchísimas gracias. Creo que el tema es fundamental, y me gustó mucho también la aproximación. Creo que tiene muchas claves interesantes. Yo tengo una inquietud, con relación al tema de la discapacidad, y no sé si logro formularla bien, pero a ver, ¿cómo hacer para salvar al mismo tiempo, vamos, si quiere, la dignidad de la persona o, en todo caso, no consumir la persona en la problemática, ¿no? Que es un tema sumamente importante, es decir, la persona es más que la problemática, dos depresiones no son iguales, en fin, hay un gran problema de las etiquetas, como habíamos mencionado, cómo Ujú, hacer para salvar esto y al mismo tiempo salvar la peculiaridad del padecimiento. Es ujú, decir, ¿por qué hablo de esto, no? Porque, claro, entiendo, digamos, el valor de lo que estamos hablando aquí. De hecho, en el tema de la discapacidad está en juego no solo lo biológico, sino lo político, las políticas públicas, en ujú, fin, una serie de cosas sumamente valiosas, ¿no? Pongo un ejemplo, una pareja de personas con discapacidad auditiva que querían que el propio hijo naciera con una discapacidad auditiva porque no consideraban discapacidad, sino diversidad. Yo no corro el riesgo de ser torpe, pero para mí sí es una discapacidad y la discapacidad en su elemento más inherente, que claro, digamos, ¿no? Y está, efectivamente, no sé, yo quisiera poder salvar en una lectura, pero no sé si estoy diciendo puras torpezas, pero quisiera no, salvar en una no. visión comprensiva tanto este elemento del estigma, este elemento, digamos, social, porque efectivamente, o sea, que en el campus central no hayan mejores rampas, hace con que los problemas de movilidad sean mucho más Ujú, incapacitantes de lo que ya ujú, son. Pero digamos, como filósofa que trata de salvar los fenómenos, eh, digamos así, eso es uno, ¿no? Y lo otro es de qué necesitamos para hacer mejores clasificaciones. A ver, hay un filósofo Taylor que en el ámbito de la práctica se habla del best principal accounts, es decir, ¿no? De la explicación, de la clasificación, que mejor da cuenta de todos los fenómenos. ¿Cómo hacemos para ser menos arbitrario? Es decir, ¿no? Necesitamos mayor diálogo entre filosofía y ciencias. Realmente, yo soy filósofa y psicóloga y realmente a veces dentro del ámbito de la psicología, yo digo, ¿quién hizo tantas etiquetas tan estúpidas? Pues yo digo, por Dios, y que la gente sale repitiendo. Y yo digo, ajá, ¿por qué pusiste la raya más para la derecha, ujú, más para la ujú, izquierda? Pero claro, si uno empieza a cuestionar esto, dice, no, 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 acá la cajita es esta, ¿no? ujú. Entonces, claro, en fin, te dejo con las dos Sí, preguntas, una con relación a la sí, arbitrariedad de las clasificaciones y lo otro, cómo hacemos para salvar los dos lados, ¿no? Esa visión más comprensiva, la dignidad de la persona, etcétera, y al mismo tiempo es cierto carácter inherente, porque sí, es un déficit con relación a lo que uno espera, pero digamos, uno también es un ser social, como dice Aristóteles, ¿no? En relación. Entonces, claro, si tú tienes dos ojos, yo tengo uno, a ver, ¿no? claro. Ujú. En fin.
ese elemento está más allá de cualquier otra cosa. En fin, te dejo con las preguntas y muchas gracias. Gracias, gracias. No, pues son preguntas muy interesantes. No voy a intentar contestarlas porque no tampoco son sencillas, pero a ver, lo que pasa es que cuando hablamos de dignidad, dice, hay un autor, un sociólogo, Richard Sennett, que tiene un libro que se llama El respeto. Y entonces lo que dice, a ver, es que cuando habla del respeto, habla de la dignidad y dice, a ver, es que él dice, yo sospecho que hay dos dignidades, una que es inherente pero que no cuenta y la otra que sí cuenta, que es la que sí, o sea, que es la que tú demuestras, o sea, qué es lo que te hace ser digno. Y la crítica a la escuela, porque a ver, tendríamos que pensar lo que el trabajo que hago es sí una crítica social, pero específicamente de la escuela, es porque la escuela tiene muchos años sin moverse mucho, ¿ok? O sea, se han naturalizado, se han sedimentado ciertas prácticas que hemos pasado como naturales, ¿no? Entonces, el gran problema que tenemos es precisamente que cuando un estudiante no demuestra su capacidad, pareciera que no es digno de estar en la escuela. ¿Cómo salvar la dignidad? Yo diría, bueno, ¿cómo salvar la dignidad es pensar que no importa capacidad, condición, la escuela, el espacio social tendría que ser un lugar de reconocimiento de su humanidad. ¿No va? Entonces, el gran problema con las instituciones educativas es que hoy parecieran responder a esta visión de Darwin acerca de tienes que competir, el otro es tu competencia, el otro es tu alter, trabajamos con la alteridad. Y entonces yo me iría más a Kropotkin y decir, no, a ver, oye, es que este estudiante no aprende. Y dice, a ver, no aprende solo, porque también tenemos que, yo me acuerdo que Robert lo decía, tenemos que quitarnos esta idea del individuo, no lo usemos. Efectivamente, porque el individuo pareciera una entidad discreta que existe. No, cómo el estudiante lo puede hacer y eso tiene que ver con el apoyo, con la ayuda en comunidad. Entonces, o sea, entonces, no es, a ver, la idea no es que entonces eh, difuminemos la diferencia y neguemos que existe el déficit, esto que usted, doctora, decía. No, no es eso. La idea es pensar que aunque eso existe, tu estatus de humano no está, dentro de la escuela no está minimizado. Y a esto lo concateno. Entonces, la pregunta es que la escuela tendría que ser un espacio protector, un espacio de socialización, un espacio donde hay reconocimiento, donde hay conflicto, por supuesto, porque toda relación es una relación política, es una relación de conflicto, pero que vamos a aprender a dialogar sobre ese conflicto y enfrentarlo, ¿no? Entonces, lo primero es abre escuela también, porque también en la medida que abres la escuela, también abres posibilidades en lo social. O sea, uno es de las políticas hacia abajo que mandatan que tiene que haber inclusión, pero lo otro, dice Sardelja, cómo se empieza a dar en las prácticas. Y si no hay estas prácticas de reconocimiento, incluso diríamos afectivas, ¿verdad? Y si no se están dando desde los primeros años, desde esas primeras experiencias de socialización, es mucho más fácil que yo no solo establezca una diferencia del otro, tú tienes dos ojos y tú tienes uno. No, o sea, que no es solo eso, sino que yo, porque yo tengo dos y tú tienes uno, yo te inferiorizo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y entonces ahí viene el reto de la clasificación. Si a mí me pregunta, doctora, yo no estoy en contra de la clasificación, pero lo que estoy en contra es de pensar que la clasificación clasifica algo que es como es y que toda clasificación no tiene cierto grado de arbitrariedad. El problema no es la clasificación per se, el problema es cuando yo traigo la clasificación aquí a los espacios y las clasificaciones que son una serie de constructos teóricos, conceptuales, los impongo a un sujeto de carne y hueso. Y entonces lo que hago no es ver cómo esta clasificación explica un poco al sujeto, no, sino cómo este sujeto encuadra en esta clasificación y si no mete, recortamos por aquí, recortamos por acá, pero él tiene que caber ahí. Y entonces ese sujeto empieza a ser reducido a su clasificación. O sea, que el problema de la clasificación no es un problema netamente del acto clasificatorio, yo diría ahí, sino del efecto que tiene cuando nos clasificamos, nos jerarquizamos y nos distinguimos, y de ahí viene, nos estigmatizamos, ¿verdad? Nos discriminamos, nos violentamos, y lo peor, es que pensamos que esa clasificación solamente describe y es un acto científico, ¿ok? O sea, y al ser un acto científico es verdadero. Entonces, imponemos esta clasificación los grados de arbitrariedad que tienen a una existencia. Y entonces dice Lane, y lo que viene de producto es
una incertidumbre ontológica, es decir, el sujeto que empieza a tener incertidumbre existencial acerca de quién soy yo, el valor que tengo, ¿no? O sea, eso me parece que ahí está la parte humana que pues, nosotros no podemos perder, ¿no? Bueno, espero haber, intenté contestar, doctora, pero muchas gracias por las preguntas. Sí, sí, muchas gracias. Yo creo que acá hay temas muy interesantes. Efectivamente, el capacitismo aparece Ujú, de una forma o de otra, porque efectivamente sí. esa concepción de la dignidad apoyada en las capacidades nos juega malas pasadas, porque Ujú, efectivamente, si el elemento, digamos, es una dignidad capacitista, la claro. Ujú, discriminación en términos de diferenciación va a ser siempre inferiorizante para exacto. quien trae algo. Y efectivamente esto no va a ser un punto de partida, sino un punto de llegada. Es decir, ¿no? Y de alguna manera cierra posibilidades en la escuela y en la vida. Ese es un tema muy, muy, muy interesante, da para hablar. Y con relación Claro. a ver, yo digo eso porque, a ver, mi primera formación es como profesora de niños. Antes de ser Ujú, profesora universitaria, trabajé mucho ajá, y trabajé con niños que tenían perfiles bastante complicados desde el punto de vista demográfico, por así decirlo, ujú, ujú, social, etcétera. Y a mí cuando me decían los niños que no aprenden, y yo un poco utilizaba la teoría de comunicación, que dice que uno siempre comunica, aun cuando no comunica, es imposible ujú. no comunicar. Eso. O sea, incluso cuando tú te callas la boca y, no sé, cierra los ojos o boceja, ¿no? Estás Ajá, comunicando algo. claro. Entonces digo, Ujú, no, o sea, es imposible no aprender. exacto. Siempre aprendes algo. Un día voy a escribir un artículo sobre eso, pero el tema es, ¿qué está aprendiendo el niño cuando dices que no está aprendiendo? Está aprendiendo que no es bienvenido, está aprendiendo que estorba, Ujú, está aprendiendo que este no es su lugar, está aprendiendo que él no está entre los primeros ni nunca va a estar. O sea, ¿qué es lo que aprende cuando no aprende? Y eso es lo más ujú. peligroso para mí. O sea, en fin, pero para aquí hay para rato, digamos así. Muchas Muchas gracias. gracias. Sí, Doy muchas espacio para gracias. que otros hablen. Gracias, gracias, doctora. Saludos. Muchísimas gracias, Rodolfo. Tenemos una pregunta más. Eh, Sí, ¿Tenemos tiempo contigo? sí, sí, sí. Adelante, adelante. Adelante, Alejandra, y contigo estaríamos concluyendo la participación del doctor. Ok, gracias. Bueno, voy a tratar de ser concisa y a ver si puedo, porque luego se me dificulta esto de la interacción, ¿no? Em, yo ya he tomado clases con el doctor Rodolfo, entonces muchas de las cuestiones que viene arrastrando ya me han sido aclaradas. Yo tomé la maestría con ustedes allá en UPAEP, pero siguen cosas, ¿no? Entonces, la pregunta que voy a hacer, o más bien quiero conocer la opinión del doctor. Em, la hago desde la perspectiva de maestra, pero también como una persona neurodivergente. Ujú, Ujú. Y a lo mejor me es más fácil en primera persona. ujú, Entonces, yo quisiera saber cuál es tu opinión, Rodolfo, del cómo transitar de la clasificación, de la estigmatización y todo eso que tú ya has mencionado hacia una perspectiva o un reconocimiento de la otredad, pero desde una perspectiva de la dignidad humana, ¿no? ujú, Yo como persona, bueno, como docente y como persona neurodivergente, te puedo decir que a mí la etiqueta que más me gusta, pues es la de la Alejandrina Jenina, ¿no? Sin el claro. diagnóstico, sin todo lo que implica, pero no me puedo despojar de lo que soy, porque vaya, es lo que soy, ¿no? Ujú, Pongámosle el diagnóstico que sea. Entonces, bueno, a veces pasa que cuando transitamos, como que se desvan o cuando queremos intentar como maestros con la mejor intención de que no los clasifiquen, no los estigmaticen, desaparece la etiqueta y con ella desaparece también el reconocimiento de los apoyos. Y ahí ujú, tenemos mucha tema de políticas públicas, ¿no? Porque si todos somos iguales, entonces todos tenemos el mismo trato y no es así. ujú, O sea, ujú. muchas personas necesitamos de esos apoyos, ¿no? Entonces sí es necesaria la etiqueta. Híjole, yo creo que ese es como mi conflicto, no sé si ya me entiendes por dónde voy, Sí, ¿no? claro. Como docente y como persona, neurodivergente, insisto, he encontrado que a lo mejor desde las prácticas de la escuela,
lo mejor sería como que voltear a ver las capacidades, o si no las capacidades, porque si no queríamos como que en lo mismo, los aportes que tiene la diversidad a través del trabajo comunitario. O sea, es Ujú, lo que yo he encontrado como que ujú, es ahorita la mejor respuesta, ¿no? O sea, sí, son diferentes, sí, tienen otras formas, pero eso también contribuye, a lo mejor muchas veces hasta un bien común, ¿no? ujú. Y se visibiliza a través del trabajo colaborativo cuando vemos en un aula como maestros, pues podemos ver a través del diseño universal del aprendizaje, ¿no? Pero eso es lo que yo he visto con base a mi experiencia personal Ujú, y como maestra. Pero tú como experto en el tema, o sea, ajá. ¿cómo sería Fíjate, como, cómo ajá, transitamos? No sé. fíjate que, y también esto responde un poco a lo que preguntaba la doctora Livia, ¿no? Porque decía, bueno, hay que mejorar las clasificaciones. Hoy tenemos otras clasificaciones, neurodiversidad. Y entonces ya no hablamos de discapacidad, ni de trastornos, ni trastornos del neurodesarrollo, entonces hablamos de neurodiversidad. Entonces yo te diría, a ver, ahí podemos ganar en la clasificación, pero también podemos perder, porque ahí esto es un dilema. A ver, es, es que el nombre, o sea, la asignación también es un ejercicio político, ¿ok? O sea, cuando yo lo pongo es político. Miren, a ver si te lo logro explicar. Es decir, lo que tenemos que hacer, bueno, eso no es mi idea, es lo que colegas dicen, ¿no? Es cómo subvertimos esos conceptos que son usados como peyorativamente o para clasificarnos. Por ejemplo, en la discapacidad está el movimiento de los discas. Si ustedes lo buscan, los discas. Pero los discas lo que hacen es tomar este concepto que es patologizante, ¿no? Porque el discapacidad es ausencia de capacidad, lo subvierten y entonces lo toman como bandera y lo politizan, es decir, lo usan para hacer evidente esta diferencia, pero que esta diferencia no es una diferencia en su negatividad, sino es una forma de existencia con todas las cuestiones que tiene cualquier existencia. O sea, no es un plano de placer y donde vamos en una playa y nos divertimos, no, sino que tiene como toda existencia, nada más que, fíjense, en grado de intensidad sus problemáticas, ¿no? Entonces, lo que yo te diría es, a ver, escapar al lenguaje está difícil, ¿no? Escapar a la clasificación porque necesitamos precisamente estructurar nuestro mundo para darle ese orden, porque si no, ¿qué hacemos, no? Sin embargo, allá hay una acción que me parece que es cómo nosotros usamos esa clasificación y esos conceptos los despatologizamos, es decir, los dejamos de mirar solo como entidades que representan una enfermedad, mera enfermedad, una cuestión orgánica, y las politizamos para hacer evidente esa diferencia, que su función política es que pueda producir ese derecho a ese apoyo, a esa adecuación, a ese ajuste razonable que tiene que estar como derecho, ¿no? Entonces, me parece que por ahí puede ir, no es sencillo, o sea, por eso decía ahorita, pues inscríbanse al doctorado, porque si se dan cuenta, eso es de meterle mucho coco, o sea, eso les llevaría el doctorado y el postdoctorado y no sé qué, pero por algo tienen que empezar, porque es que hay que empezar a pensar diferente. Y el gran reto que tenemos es cómo pensamos diferente. Entonces, pues ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está el reto. Yo eso es lo que me he aproximado, pero efectivamente, Alejandrina, yo diría, pues inscríbete, porque eso es un tema de tesis. ¿Cómo le hacemos con eso, no? ¿Vale? Adelante, Alejandrina, te esperamos aquí en el doctorado en Filosofía Social y a todos los que se quieran sumar. Tenemos un gran doctorado, excelentes profesores, una gran proyección, así que no lo duden. Y Rodolfo, pues no tengo más que agradecerte por este tiempo. Yo sé que ya te tienes que ir corriendo, ya te robé más de 6 minutos extra, así que deseo que tengas un buen viaje, una buena estancia, un buen regreso. Pronto te haremos llegar una constancia en reconocimiento a tu labor y bueno, gracias por participar con nosotros y por fortalecer esta comunidad de trabajo y de investigación. Muchísimas gracias, saludos, un gusto. Muchas Hasta Gracias a todos luego, los gracias. que nos Monse. han acompañado el día de hoy también, gracias a los asistentes, los invitamos a que se suman. Cada jueves a fin de mes tenemos nuestro seminario en filosofía social, están cordialmente invitados.